Se puede ver una zona amazónica tranquila hasta que de repente un tipo misterioso rodaría esquivando un puñado de flechas, usando un árbol para cubrirse respirando de forma agitada. ¿Es que no se cansan nunca o qué? Diría el sujeto misterioso para sí mismo con una vestimenta de explorador o aventurero de las clásicas películas de aventuras como las de Indiana Jones, asomándose por un costado del árbol solo para volver a su posición inicial al ver como otra lluvia de flechas caían sobre él. Suspirando y cerrando los ojos tomando aire los abriría para sujetar con firmeza su bolsa y empezar a correr evitando las flechas, estando a pocos metros de un bote, volteando a ver como unos hombres enmascarados lo perseguían hasta que uno le lanzó su lanza y este para evitarlo dio un pequeño salto con giro para dejar que pase sobre él siguiendo su camino hacia el bote pero, corte. El aventurero soltaría un suspiro observando a un costado a una persona que se acercaba a él sobando su frente con molestia. Ahora que preguntó con cansancio el aventurero. ¿Cuántas veces te he dicho que no improvises? Yo doy se diría con unos papeles en mano el hombre. Así es, todo era una actuación para una obra de teatro. El ahora conocido Issei, quien es un estudiante de segundo año y parte del club de actuación, suspiró con fastidio a la otra persona. Pero sensei, solo quise darle un poco de dramatismo a mi actuación, dijo explicando el porqué de su acción el estudiante. Tienes tus líneas, síguelas o quedas fueras, voltea a mirar a los lados. Es todo por hoy, buen trabajo a todos o bueno casi todos, dijo el maestro mirando a Issei al final para irse. El castaño no diría nada, solo apretaría los puños mientras veía como todos empezaban a recoger la utilería del escenario. Otra vez nos fastidio, otra escena. No sé por qué no lo sacan de una vez, es solo un engreído. Issei podía oír como algunos lo criticaban entre susurros, ya que esta no era la primera vez que improvisaba una línea o acción para darle su propio toque a una escena. Suspirando se iría para cambiarse saliendo de lo que era el aula de teatro con una mirada apagada, para cerrar los ojos cogiendo aire, para volver a abrirlos mostrando una sonrisa que para la vista de los demás lucía engreída, caminando hacia su clase hasta que su mirada se cruzó con los de una pelirroja de ojos color azul verde, durando unos segundos hasta que el chico siguió su camino. Mientras Issei caminaba por los pasillos, podía oír algunos murmullos tanto de chicos como de chicas, de parte de los chicos por celos ya que lo consideraban solo una cara bonita y un fanfarrón, mientras que las chicas lo consideraban alguien atractivo físicamente considerándolo como un príncipe, aunque había algunas que también lo llamaban un mujeriego y pervertido. El porqué de esto, bueno, desde que llegó a la academia por el hecho que era el más cercano a su hogar, se había ganado el odio de los chicos y el amor de las chicas, pero eso último se quedó en casi nada debido a un rumor que decía que él había tenido relaciones con una chica y luego la había terminado, dejando a la chica con el corazón roto, teniendo que irse de la escuela y la ciudad, ocasionando la ira de la mayoría de las chicas de su escuela. Pero nada de eso era real. Lo que en verdad pasó es que ellos dos querían intentar tener una relación amorosa, pero el padre de la chica consiguió un mejor trabajo, teniendo que mudarse, despidiéndose de él entre lágrimas, y al parecer una estudiante vio eso y lo interpretó de otra forma. Eso había pasado ya hace un año. Me pregunto cómo estará, se preguntó para sí mismo el castaño entrando a su clase. Decidiendo restarle importancia para sentarse en la última fila con las manos detrás de su cabeza para descansar, mientras a su lado habían dos chicos que solo hablaban de temas pervertidos. Uno tenía la cabeza rapada y el otro llevaba unos lentes grandes y redondos. Ellos eran Matsuda y Motoama, compañeros de la misma clase de Issei. Es por ellos que algunos pensaban que él era un pervertido, ya que creían que ellos eran amigos y no, solo eran compañeros. No tenía nada en contra de ellos y claro, disfruta de ver No por Juegos más 18 y apreciar las hermosuras de sus compañeras. Eso nunca lo negaría, pero disfrutaba más de otras cosas como la actuación. Oye Issei. El chico con el pelo rapado llamaría la atención del castaño, que abriría uno de sus ojos para mirar a su compañero
compañero que tenía una sonrisa pervertida. ¿Qué sucede, monje Shaolin?, preguntó Issei con burla en su voz. Te he dicho 100 veces que no me digas así, diría con un enojo cómico el chico con poco pelo. Y yo te he dicho 101 veces que yo te llamo como me da la gana, respondió Issei con una sonrisa burlona. El pelado rechinaría los dientes en respuesta, ya que algo que caracteriza a Issei es que muy pocas veces llama a los demás por su nombre, prefiriendo usar un apodo, ya sea porque se olvida o solo para burlarse de la otra persona. Ya cálmate, Matsuda, y di lo que ibas a decir, dijo Motoama intentando calmar el ambiente. TSK, bien viste el nuevo hentai con esa rubia y pelirroja, dijo pasando del enojo a poner una cara pervertida el pelón en menos de un minuto. A Issei le caería una gota de sudor detrás de su cabeza al ver la bipolaridad de su compañero, pero de igual forma respondió a la pregunta. No, aún tengo que ver ese vanilla que me recomendaron la semana pasada, dijo de forma simple el castaño. ¿Cómo aún no lo has visto?, gritaron los dos pervertidos al mismo tiempo con reproche. Ese grito llamaría la atención de toda la clase, que empezó a verlos con repudio, pero a ninguno de los tres les importó a los pervertidos, porque ya estaban acostumbrados, y a Issei porque pensaba que todos eran unos hipócritas, ya que en varias ocasiones ha visto a más de uno de sus compañeros con revistas para adultos, o viendo videos a escondidas, y si bien Motoama y Matsuda eran pervertidos, no traían nada de eso al colegio. ¿Qué tanto murmuran, trío de pervertidos?, preguntó una voz femenina que se acercaba a ellos. Los tres chicos voltearon a ver una castaña con el pelo atada en dos coletas de gran delantera, acompañada por una peligrosa de cabello corto y unas buenas piernas como delantera, pero menos que la castaña. Ellas eran Kaori Murayama y Yui Katase, co-capitanas del equipo de Kendo, que veían a los chicos como si fueran unas simples plagas. Creo que eso no es de su incumbencia, Murayama, Katase, dijo Issei apoyando su barbilla en su mano. Solo nos aseguramos de que no estén planeando nada pervertido, dijo, entrecerrando los ojos la chica de pelo corto. Como ya les dije, no les interesa, solo me estaban recomendando un nuevo hentai, ya, diría sin más el castaño. Típico que se puede esperar de tres buenos para nada como ustedes, dijo Murayama en un tono serio. Como si me importara lo que me dices, Evangelion Unidad 2, respondió el castaño con una sonrisa burlona. True, se le podía notar la mirada de enojo a la castaña. Tranquila, Murayama, no vale la pena con él, dijo Katase intentando calmar a su amiga. Ya oíste a la Sakura 2.0, mejor váyanse, dijo Issei volviendo a colocar sus manos detrás de su cabeza. Las dos chicas se mostraron enojadas, pero igual se alejaron, no sin antes decir una última cosa al chico. Como nos alegra ya no ser amigas de un mujeriego y pervertido como tú, fueron las palabras dichas por Murayama. Al decir eso se irían dejando solos a los chicos en un incómodo silencio. Para el par de pervertidos que no dijeron nada, solo atinaron a volver a sus asientos, prometiéndole al castaño que seguirían hablando después. Issei no respondió, solo asintió con la cabeza. Issei se quedó pensando en las últimas palabras que le dijo Murayama, y es que no muchos sabían, pero ella y Katase eran amigas de la infancia del castaño junto a otro chico de su vecindario que tuvo que mudarse. Ese mismo día ellas prometieron casarse con él cuando sean grandes. El chico solo pudo reírse en silencio al recordar eso, ya que a medida que crecieron se fueron alejando poco a poco hasta que entró a la Academia Quo, donde parecía que todo estaba bien entre los tres, hasta que empezó su rumor, alejándose de él de manera inmediata, uniéndose al grupo que piensan que es un mujeriego. A la salida Issei se despidió de sus dos compañeros, que lo invitaron a ver por en la casa del chico con gafas, pero este se negó con la excusa de que tenía que hacer algo, pero ahora estaba en medio de un puente, observando el atardecer con una mirada aburrida. Para el castaño su vida era monótona, claro, tenía sus padres, que lo amaban, era bastante bueno en la actuación, además era alguien sobresaliente en lo académico, y en lo físico quizás no el mejor, pero eso era algo que no aspiraba, pero de igual forma se sentía vacío, preguntándose si algo podría sacarlo de esa monotonía que sentía. Ande, disculpa, fueron unas palabras dichas por una voz femenina desconocida. Una voz femenina llamaría la atención del chico, volteándose a ver una chica de cabello negro, lindos ojos violetas y una gran figura. ¿Sí que necesitas?, preguntó con una sonrisa tranquila el castaño. Me preguntaba si tú eras Eudolce, dijo tímidamente la chica desconocida. Sí,
¿Pero quién eres?, respondió y preguntó Issei sin reconocer a la chica. Mi nombre es Amano Yuma y bueno, tú no me conoces pero te he visto por un tiempo y me pareciste alguien atractivo, dijo algo nerviosa y sonrojada la ahora conocida como Yuma. No sabía que tenía una linda acosadora, dijo Issei bromeando. No soy una acosadora ni nada de eso, solo que a veces te veía pasar por aquí pero no me animaba a hablarte antes, dijo de forma cómica la pelinegra. Jaja, tranquila, no estoy molesto, pero dime qué necesitas, dijo Issei con más confianza en la chica. Sí, me preguntaba si te gustaría salir conmigo este fin de semana, diría juntando sus manos la chica. El chico se sorprendió ya que nadie le había preguntado para salir desde que empezó su rumor y menos con una chica atractiva como la que tenía enfrente, y la verdad no podía desechar esta oportunidad que le cayó del cielo. Claro, me encantaría, dijo el castaño con una sonrisa. La chica también sonrió y luego de acordar la hora y el punto de reunión, Yuma se despidió con un beso en la mejilla del chico, marchándose mientras el chico tenía un leve sonrojo en sus mejillas, volviendo a casa sin poder ocultar su sonrisa, pero sin saber que en la lejanía una pequeña de cabello blanco había observado todo con una mirada pasiva retirándose. Días después, Issei estaba llegando al punto acordado, vistiendo medio informal hasta que una chica con cosplay de murciélago lo detendría para entregarle un folleto que él tomó por cortesía dándole una mirada rápida a la hoja. Tu sueño será concedido, fue lo que pensó el chico para sí mismo. Fue lo que ponía el folleto junto a un símbolo desconocido para él, no le dio mucha importancia, solo lo guardó en su chaqueta llegando al punto de reunión, esperando solo unos minutos hasta que llegó Yuma, siendo elogiada por cómo se veía por Issei iniciando la cita. Issei disfrutó la salida con la chica yendo a varios lugares, el castaño tenía que ser sincero consigo mismo, estaba bastante contento de haber aceptado la salida con la chica, terminando en un parque luego de un día divertido donde el chico le compraría un brazalete a Yuma que usó en casi toda la cita. El cielo ya estaba oscureciendo y ahora la pelinegro estaba abrazando al chico ya que la cita estaba a punto de terminar. Hoy me divertí mucho, Issei-kun, ¿puedo pedirte un favor más?, dijo Yuma parada enfrente de Issei, mostrando una sonrisa amigable. Claro, el que dijo el castaño pensando que puede ser una segunda cita. La chica a paso lento se acercaría al chico para susurrarle algo al oído diciendo: ¿Morirías por mí? El chico no pudo reaccionar cuando de la espalda de la chica aparecerían un par de alas negras mirándolo con una sonrisa fría. Issei no sabía qué clase de efecto práctico era ese hasta que sintió un frío en su estómago, bajando la mirada observando como una lanza lo estaba atravesando el abdomen cayendo de espaldas contra el suelo. Nada personal, niño, eres una amenaza. Si quieres culpar a alguien, culpa a Dios por poner una Sacred Heart en ti, dijo la chica con una voz más madura y sin sentimientos. El chico no respondería, solo sujetaría la zona afectada con dolor, observando a duras penas como la chica se iba volando, empezando a ver borroso todo a su alrededor. ¿Acaso voy a morir aquí? Al menos moriré por una chica atractiva. Fue lo último que pensó, perdiendo el conocimiento por la pérdida de sangre, para que el papel que tenía en su chaqueta brillara y del suelo se formara un círculo con símbolos rojos para que de él emerja una pelirroja conocida por el chico. Observándolo con cierta lástima, una alarma empezó a sonar y sería apagada por Issei, que se volvió a acostar por unos segundos hasta que se levantó de golpe confundido, mirando el lugar y notando que era su habitación, levantó su camisa y tocó en donde fue atravesado, no vio ninguna cicatriz ni herida, nada, dejándolo con una extraña sensación. ¿Acaso fue un sueño?, se preguntó a sí mismo hasta que su madre lo llamó para desayunar, levantándose y cambiándose para ir a comer con su familia para seguido despedirse e irse temprano al colegio ya que tenía ensayo para su obra aún con la mente en otro sitio. El ensayo fue bastante normal y rápido ya que Issei no hizo ninguna improvisación ya que no podía sacarse de su mente a Yuma. Estaba seguro que eso fue real. Incluso al volver a clase le preguntó a sus dos compañeros pervertidos si conocían a Yuma, pero estos le dieron una respuesta negativa dejando más intrigado al chico. Luego de clases fue al mismo punto donde había muerto para buscar respuestas, llegando al punto exacto donde había sido atravesado arrodillándose mirando al suelo sin poder encontrar algo útil ni marcas o algún rastro de sangre cerca. Esto no tiene sentido. ¿Acaso todo fue un invento mío?, pensó el chico para sí mismo. El castaño seguía dudando hasta que su cuerpo tuvo un escalofrío mirando hacia los lados sin ver nada hasta que vio hacia atrás observando a un hombre con gabardina y un sombrero parado
sin moverse mirándolo de forma seria. Issei se levantaría y se empezaría a alejar, pero pudo observar cómo ese mismo tipo lo estaba siguiendo, deteniéndose para voltear a ver al sujeto. Lo siento amigo, no tengo una moneda, dijo con una sonrisa nerviosa el castaño. Qué gracioso, pero hasta aquí llegas, pequeño demonio, no debiste salir sin tu amo, diría el hombre en un tono oscuro. El castaño no entendía a lo que se refería el tipo, demonio, amo. Quizás él era endemoniadamente atractivo, pero él sabía que no hablaba de su belleza, entonces por puro instinto saltaría hacia un lado, esquivando una lanza que rompería una parte del suelo. ¿Qué carajos? Dijo Issei con choque en su voz y mirada. Estaba seguro que esto no era ningún tipo de espectáculo o utilería, volteando su mirada hacia su atacante, que de su espalda sacaría un par de alas negras. Esas alas, pensó el castaño recordando a Yuma. Nada mal, chico, pero hasta aquí llegó tu suerte, dijo el hombre misterioso, elevándose unos metros y preparando otra lanza en su mano. El castaño iba a moverse, pero esta vez la lanza sería más rápida, atravesando su estómago, cayendo de rodillas mientras sentía un ardor horrible, intentando quitársela, pero al tocarla le quemaría las manos dando un alarido de dolor. Yo que tú no haría eso. La luz sagrada es muy tóxico para los demonios como tú. Aunque veo que eres bastante resistente, así que acabaré rápido contigo por divertirme al menos por unos segundos, dijo elogiando al chico el hombre aún en el aire. El sujeto descendería al suelo acercándose a paso lento al chico, que seguía de rodillas y con la cabeza agachada, prepararía otra lanza levantándola centímetros de Issei, pero para su sorpresa al levantar la mirada, lo sorprendería con un derechazo a su mentón, que lo alejó unos pasos y el castaño caería de costado al suelo con una mirada de dolor pero con una sonrisa. Maldito mocoso, me las pagarás, dijo el hombre irritado por ese sorpresivo golpe. Preparando otro ataque hasta que sintió un golpe en su espalda, que lo derribó alejándolo del chico caído, volteando la cabeza observando a una pequeña de cabello blanco, mirándolo con una expresión neutra y con el puño levantado. Vaya ángel caído-san, estás en graves problemas, diría una voz femenina desconocida. Ahora el chico tiene buena resistencia, dijo otra voz femenina que le podía notar cierta burla en ella. Issei lentamente volteó a mirar como a sus lados se colocaban dos chicas que él no pudo reconocer debido a la pérdida de sangre y el dolor, cayendo inconsciente escuchando una última cosa. Soy Rías Gremor y te metiste con mi siervo, diría una de las chicas ahora conocida como Rías. Tienes potencial, chico, pero aún no estás listo para saber mi nombre. El castaño abriría los ojos lentamente observando el techo de su habitación, lentamente se acariciaría la cabeza, tocó su estómago y notó que estaba bien, aunque también notó que no tenía su camisa o alguna prenda. Se le hizo raro hasta que notó un bulto a su lado en su cama, movió las sábanas y observó el cuerpo desnudo de una chica de cabellos rojos. Issei no supo cómo reaccionar por unos segundos hasta que dio un grito mental ya que no quería despertar a la chica a su lado por miedo. ¿Qué carajos pasó ayer? El castaño aún no lo sabía, pero su vida había dado una vuelta de 180 grados donde verá y hará cosas que él creía imposibles o simples cosas de libros de fantasía. El castaño no podría salir del shock al tener a su lado a una de las chicas más deseadas de su colegio dormida en su cama, por lo cual a paso lento, sin despertar a la pelirroja, se levantó de su cama, usando su almohada para cubrir sus partes nobles, e intentar recordar qué pasó ayer, teniendo recuerdos borrosos sobre aquel vagabundo que lo atacó. Issei, despierta, ya está listo el desayuno, dijo una voz femenina. La voz de su madre sacó de los pensamientos a Issei, viendo cómo la chica se despertaba con la sábana del chico, cubriendo apenas su cuerpo, tallando sus ojos ante la mirada del castaño. Buenos días, diría Rías mirando a Issei después de tallarse los ojos. Buenos días, respondió el castaño luego de unos segundos. Al castaño se le hizo un poco difícil no poder dejar de mirar el cuerpo de la chica, pero aún así trató de apartar la mirada hasta que volvió a escuchar la voz de su madre haciendo que entrara en pánico. ¿Acaso sigues acostado, Issei?, dijo la madre para abrir la puerta llevándose una sorpresa. Espera, no entres, gritaría el chico con mucho miedo. Pero fue muy tarde. Lo primero que vio la madre fue a él desnudo cubriendo sus partes, lo segundo fue una chica acostada
sentada en la cama de su hijo aparentemente también desnuda. Buenos días, saludó como si nada la chica. La expresión de la madre cambiaría de sorpresa a una mirada fría que se centraría en el castaño, que empezaría a temblar al ver cómo su progenitora cerraba y levantaba el puño. Espera, todo esto tiene una excelente explicación, diría Issei en un intento de salvarse del castigo. ¿En serio? Pues dilo, esperó la madre aún con el puño levantado. Silencio es la única respuesta que obtuvo la madre de Issei. Lo siguiente que vio Issei fue un puño que se estrelló contra su cabeza, dejándole un chichón y con bastante dolor. Vaya hijo irresponsable tengo, dijo con una expresión irritada que cambiaría al observar a la chica. Cariño, si quieres, nos puedes acompañar a desayunar, diría con una voz más amable además de expresión amorosa. A la pelirroja le caería una gota de sudor detrás de su cabeza al ver el cambio de actitud que tuvo la madre del chico en un momento, asintiendo con la cabeza en afirmación por lo dicho por la mujer. Genial, cámbiense y bajen, ¿oíste mocoso?, dijo en un tono dulce, para volver al tono frío cuando miró a su hijo. Este solo atinaría a sentir con la cabeza, marchándose de la habitación la mujer, dejando solo a los dos jóvenes en silencio, hasta que se escucharía una pequeña risa de parte de la chica que se levantaría dejando al descubierto su cuerpo que hizo y no miró, volteando la mirada hacia otro lado de su cuarto. Tu familia es muy animada por las mañanas, dijo la pelirroja con una sonrisa en su rostro. Ese sí, así son ellos. Por cierto, la chica voltearía a mirarlo. ¿Podrías cubrirte? Puedo ver tu hermoso cuerpo sin nada, diría el chico mientras seguía mirando hacia otro lado de forma disimulada. No me molesta que tú me veas, pero tu cuarto, tus reglas, diría en un tono juguetón empezando a colocarse su ropa interior. Por cierto, ¿cómo está tu estómago?, preguntarías mientras se abotonaba su camisa. La pregunta de la chica haría que Issei abriera grande los ojos por la sorpresa, volteando a mirar a la pelirroja rápidamente, quien ya se estaba colocando su falda. Bien. Pero puedes responder mis preguntas, respondió y preguntó con cierta duda y algo de seriedad el castaño. Todas tus preguntas serán respondidas más tarde, pero lo que debes saber es que eres un demonio ahora y tranquilo, sigues siendo virgen, pero necesité que ambos estuviéramos desnudos para poder curarte. Te espero afuera, diría Arias ya cambiada, acercándose al castaño, acariciando su mejilla para retirarse de la habitación. El chico no supo cómo reaccionar, era demasiada información que digerir y pensó que la gran mayoría era mentira, aunque sí se alivió / decepcionó cuando la pelirroja dijo que seguía siendo virgen, aliviado porque si esta hubiera sido su primera vez, no lo habría recordado, y decepcionado porque una hermosa chica sabía que era virgen. Estoy seguro que te habrías burlado de mi abuelo, pensó para sí mismo el chico con una pequeña sonrisa. El castaño se cambiaría para bajar y desayunar con su familia y Rías, o al menos lo intentó, ya que la mirada severa que le daba su madre lo ponía nervioso. Incluso su padre intentó calmarla, y lo logró al menos para que pudiera comer tranquilo ante la mirada de una pelirroja que solo podría reírse de la situación, y decidió ayudar al castaño, alterando los recuerdos de la madre, aunque solo consiguió que ella pensara que los vio con ropa algo raro, ya que la chica no había tenido problemas antes para alterar los recuerdos, pero decidió no prestarle atención a ese detalle por ahora. Ahora ambos jóvenes estaban caminando rumbo a la academia, se podía oír los susurros de los demás estudiantes, los hombres de envidia de ver a Issei con una de las onesamas de la academia Quo, y las chicas eran divididas, algunas solo podían sentir cierta envidia de que Rías anduviera con el castaño y la otra mitad, especulando que el castaño tenía bajo amenaza a la chica. A Rías no le gustó oír eso último, pero al ver cómo al castaño no le afectaba decidió no decir nada para no incomodarlo hasta que llegarían a la entrada de la academia, donde la pelirroja se colocaría enfrente del chico. Ten un buen día, Issei, más tarde mandaré a alguien a buscarte para responder tus preguntas, diría Arias con una sonrisa. De acuerdo, tú también ten un buen día, Roja, respondió el chico pasando su mano por su cabello. Así la chica se iría dejando solo al chico, que viendo de reojo como los demás seguían murmurando, él solo le restaría importancia para mostrar una sonrisa yendo hacia su clase, aunque desde lejos un dúo de Castaña y Peligrosa habían observado la llegada de Issei con Rías. El castaño llegaría a su clase, esperando los comentarios que se le vendrían, abriendo la puerta, evadiendo dos golpes que casi le da en la cara. En la cara no quedes vivo, dijo Issei en un enojo cómico. Maldito, ¿cómo es eso de que llegaste con la Onesama? Rías Gremory dijo llorando cómicamente el pelón de la clase. Creí que habíamos acordado seguir solteros hasta la universidad, dijo Motoama igual que su amigo. A ver, Krillin y Yamcha,
Primero, eso fue cosa de ustedes seguir solos por 2 años más. Segundo, si vine con Roja, ¿tienes algún problema con eso, pelón?, dijo el castaño con expresión oscura encarando a Matsuda, que se encogió por el miedo. Ninguna, Issei-sama, respondió con miedo el chico de poco pelo. Con eso dicho, el chico fue a su asiento, mientras los dos pervertidos se abrazaban con cierto miedo. En el camino del chico a su silla sería interceptado por Murayama y Katase. Ninguno de los tres habló, por lo cual el chico siguió su camino. Luego de unas clases normales donde el dúo de pervertidos hablaron como si nada con Issei de cosas hechis, el chico estaba guardando sus cosas hasta que escuchó como unas chicas dieron suspiros y pequeños gritos llamando levemente su atención, pero seguiría con lo suyo. Ya Esquiva-kun, que necesitar al príncipe en nuestra clase es tan guapo. El chico se voltearía al oír los susurros, observando cómo entraba un chico de cabello rubio y unos ojos de color azul con una expresión neutra, saludando a las chicas por cortesía. Él era Yuto Kiba, nombrado el príncipe de la academia por su carácter tranquilo y seguir las reglas, por ello era amado por las chicas. Kiba caminaría hasta quedar enfrente de Issei, que solo levantó una ceja por la presencia del rubio. ¿Necesitas algo, principito?, preguntó Issei con una sonrisa burlona y los brazos cruzados. El rubio afilaría la mirada, ya que ambos habían tenido ciertos problemas antes debido a la personalidad de Issei, como su actitud despreocupada llegó a chocar en más de una ocasión con Kiba, que por suerte no llegaba a más de solo palabras. El chico suspiraría para mirar al castaño y decir unas palabras. Vengo por orden de Rias Gremory-senpai, dijo yendo al punto el rubio. Entendido, guía el camino entonces, dijo sin romper su sonrisa el castaño. El chico asentiría con la cabeza, siendo seguido por Issei, dejando a la mayoría de chicas suspirando por ver a los dos príncipes juntos, mientras los dos pervertidos lloraban al escuchar cómo Issei iría hacia donde estaba Rias. No fueron los únicos, ya que también las co-líderes del club de Kendo también lo habían escuchado, quedando con una expresión en blanco. El camino entre ambos chicos fue callado, de parte de Kiba, porque solo quería completar el pedido que le fue encomendada por Rias, e Issei porque no quería hablar hasta que se aburrió y decidió hablar cuando llegaron al antiguo edificio de la academia. Así que ¿para qué me necesita la pelirroja?, preguntó Issei con las manos detrás de su cabeza. Deberías hablar con respeto cuando hablas de tu ama, dijo de forma cortante el rubio. No, ese no es mi estilo, principito, respondió el castaño con una sonrisa en su rostro. Tengo nombre, Esquiva Yuto, dijo Kiba mirando al otro chico de forma seria. Ambos se detendrían enfrente de una puerta para que Issei volteara a ver a Yuto con una sonrisa burlona. ¿En serio no me importa?, dijo Issei para abrir la puerta y entrar sin dejar que el rubio pudiera responder. Kiba dio un suspiro para calmar sus nervios y seguido también entrar. Se podía ver una habitación bastante normal con signos y palabras escritas en toda la habitación, también 2 sofás, un escritorio y en el medio un círculo dibujado en el suelo. Así que este es el club de ocultismo. Me lo imaginaba más aterrador, diría dándole una vista completa al lugar el castaño. El castaño había escuchado de él cuando tuvo que elegir unirse a un club y por un momento consideró unirse a este club por simple curiosidad, pero al final se decantó por el de teatro porque es lo que le gusta. Déjame presentarte a los demás miembros, ella es Koneko Touhou, dijo Kiba introduciendo los miembros del club. El chico fijaría su mirada en la pequeña chica de cabello blanco que estaba comiendo algo. Él había oído hablar de ella algo, con ser una mascota del colegio o algo así. Realmente no prestaba atención a esas cosas, pero de igual forma se presentó. Un placer, enana, soy Issei Joudo, dijo el castaño apuntándose a sí mismo. La chica solo lo miraría por unos segundos para agachar la cabeza en forma de saludo para seguir comiendo. Ahora era un placer conocerte, Issei-kun, diría una voz femenina desconocida. Ahora la atención del chico se centraría en una chica de cabello negro atado en una larga cola de caballo con un lazo amarillo, unos ojos violetas y un gran cuerpo que salía de otra habitación sacándole una sonrisa al chico al medio reconocer a la chica. El placer es mío, dijo Issei de forma cortés para que la chica se presente. Me llamo Imehima Akeno, recuérdalo, querido Koi, dijo la chica en un tono algo coqueto. Lo haré, mi linda senpai, dijo Issei guiñándole el ojo a Akeno. La pelinegro solo ampliaría su sonrisa y colocaría una de sus manos en su mejilla. Entonces de la otra puerta saldría una Rias que se sentaría en el escritorio, mientras que a su lado se pondría Akeno y en los sofás se sentarían Kiba y Koneko, dejando en medio a Issei, que solo se cruzó de brazos sin perder su sonrisa. Bienvenido al club de ocultismo, Issei-kun, dijo la pelirroja de forma amable. Gracias,
Entonces Roja, llegó la hora de hablar y quiero mis respuestas, diría Issei de forma directa. Pero antes de que Rías pudiera hablar, Issei tuvo que dar un paso hacia atrás cuando evitó un tajo de espada cortesía de Kiba, que tenía una mirada afilada y sujetando con fuerza el arma. Habla con respeto cuando te refieras a tu ama, dijo el rubio colocándose en una pose de ataque con su espada. Ya te dije, principito, que eso no va conmigo, aunque por lo visto sí contigo, dijo Issei poniéndose igual en una posición de pelea. Basta los dos. Yuto, por favor vuelve a sentarte, dijo con voz de mando la pelirroja para que las cosas no escalaran a más. Ya oíste a tu ama, vuelve a sentarte, dijo Issei en un tono burlón y recalcando la palabra ama para enojo de Kiba. Tú también, Issei, no sigas más, lo dijo la pelirroja, sin cambiar el tono al castaño. Los dos chicos hicieron caso, el rubio a regañadientes y el castaño porque necesitaba respuestas. Kiba hizo desaparecer su espada para hacer una reverencia a Rías y volver a sentarse mientras el castaño volvió a cruzarse de brazos. Bien, retomando el tema principal, Issei kun tu moriste y yo salvé tu vida, volviéndote un demonio, dijo la pelirroja de forma directa mirando a los ojos al chico. Sigo sin entender. ¿Podrías ser más clara?, preguntó entrecerrando los ojos el castaño. Sí, verás, los que te atacaron fueron ángeles caídos, quienes antes solían ser parte del cielo, pero debido a sus acciones cayeron, haciendo que sus alas se vuelvan negras, y ahora tenemos problemas con ellos, empezó a explicar Rías al castaño. La pelirroja siguió explicando sobre la guerra interna que existía entre los demonios y los ángeles caídos por el inframundo, mientras los ángeles tenían la misión de destruir ambas razas por ser un peligro para los humanos. El chico siguió con la misma expresión hasta que se empezó a reír y aplaudir. Ni Rías, Akeno o Koneko cambiarían su expresión, pero Kiba se le notaba algo irritado. Jaja, qué buena historia. ¿No has pensado en ser guionista? Porque estoy seguro que podrías hacer una buena película con eso. Quizás hasta tendrías una nominación, dijo Issei entre risas. Yuma no fue lo único que dijo la pelirroja. La sonrisa de Issei desaparecería para mirar a la pelirroja con cierta sorpresa, mientras ésta lo miraba con una sonrisa y apoyando su mentón en sus manos. ¿Cómo conoces ese nombre?, preguntó con cierta cautela el castaño. Porque ella es una ángel caído y la que te mató. ¿Lo recuerdas, cierto?, respondió a la pregunta del chico la pelirroja. Ok, estoy en una cámara oculta. Buena broma, chicos. ¿Dónde están las cámaras? Motoama, Matsuda sabía que eran parte de esto. Salgan, prometió no dejarlos en la enfermería por mucho tiempo, dijo viendo alrededor de la habitación mientras se reía de forma nerviosa el chico. ¿Por qué crees que es una broma?, preguntó Rías en un tono curioso pero sin borrar su sonrisa. Por favor, nadie parecía conocer a esa chica, pero ahora vienes tú y dices que es un ángel caído. Guau, una broma muy elaborada como hicieron para que me desangrara sin matarme. Hasta el dolor se sintió real. El sensei del club de teatro le encantaría saber eso, dijo Issei creyendo que todo era una simple broma. Y fue tan buena que tuvimos que repetirla con un completo desconocido que te atravesó el estómago, ¿verdad?, volvió a responder Rías con otra pregunta. Bueno, seguro lo hicieron para seguir riéndose de mí, respondió Issei, pero ahora su voz no se sentía del todo segura. Si quisiera eso, no hubiera estado en tu casa para curarte o comiendo contigo hasta caminando contigo hacia la escuela, ¿no lo crees?, diría la pelirroja con una sonrisa algo burlona. El chico no supo cómo responder a eso, ya que en parte tenía razón, ¿por qué llevar tan lejos una broma? Pero él no quería creer que todo ese tema de ángeles y demonios era real. Rías podía ver el conflicto en la expresión del chico, por lo cual se levantó al igual que todos para pararse enfrente del castaño y sacar de su espalda baja unas alas que se asemejaban a las de un murciélago, y se dio un paso hacia atrás con una expresión de sorpresa al ver las alas en todos los chicos. Esos no son efectos prácticos, ¿verdad?, dijo con una sonrisa nerviosa y tragando saliva el castaño. No sé, ¿por qué no compruebas los tuyos?, respondió Rías en un tono juguetón. El castaño miró atrás de él, como también tenía un par de alas de murciélago en su espalda, tocándolas, sintiéndolas real. Él seguía sin creerlo, sujetando con fuerza una de ellas y estando a punto de jalarla para probar que no era real. Yo que tú no lo haría, eso sería como si te arrancaras una parte de tu cuerpo, diría Rías, evitando que el chico hiciera algo dañino para él. Ok, hagamos como que te creo, porque Yuma iría por mí, preguntó Issei cruzando los brazos todavía sin creer que es un demonio. Por lo que tienes dentro de tu cuerpo, dijo la pelirroja apuntando al pecho del chico. Mis músculos, carajo, siempre supe que me traerían problemas, aunque siempre pensé que sería porque alguna hija de un mafioso caería en mis encantos.
dijo acariciando su mentón con una sonrisa para calmar sus nervios Issei. Fu. La chica de cabello negro dio una suave risa, mientras Rías intentó aguantar soltar una pequeña risa. Koneko solo mostraría una pequeña sonrisa por unos segundos, para volver a su clásica mirada. A su vez Kiba se sobaba la frente. No es nada físico Issei-kun, aunque debo decir que no estás nada mal, diría Akeno en un tono coqueto. La sonrisa del chico se ampliaría por lo dicho por Akeno, pero la pelirroja volvería a hablar para retomar la conversación. Es por la Sacred Heart que habita en ti, explico de forma más clara la pelirroja. Culpa a Dios por poner esa Sacred Heart en ti. Con que una Sacred Heart, se dijo a sí mismo Issei recordando las palabras de Yuma. ¿Sabes lo que es? Preguntó con curiosidad la pelirroja. No, pero antes de caer inconsciente Yuma me dijo lo mismo, que me mató por mi Sacred Heart. ¿Qué carajos es eso? Negó ante la pregunta de la chica para preguntar Issei con intriga. Son herramientas creadas por Dios que habitan en una parte de los humanos, incluso algunas han sido parte de hechos históricos, diría Kiba cruzando los brazos y usando un tono neutro. Muchos de los poseedores con Sacred Heart tuvieron o tienen roles importantes en el mundo, dijo en un tono amable Akeno. Roles importantes, pensó Issei para sí mismo. El castaño se quedaría pensando en lo último dicho por la chica con coleta, ya que eso era algo que él quería, pero claro, él lo quería en el mundo de la actuación, pero quizás ser un demonio lo podría ayudar. Hay varios tipos de Sacred, desde aquellas que solo son usables para el día a día de los humanos, hasta aquellas que pueden ser un peligro para los seres sobrenaturales como nosotros, dijo en un tono serio Rías, para volver a sentarse al igual que los demás. Interesante. ¿Y cómo la usó? ¿Debo hacer movimientos extraños con mis manos o alguna danza que me haga lucir como un tonto?, preguntó el castaño mirando sus manos. Jeje, para nada, levanta ambas manos, cierra los ojos y visualiza la cosa más fuerte que conozcas, dijo dándole una corta explicación de cómo activar su arma la pelirroja. Issei haría caso, cerrando los ojos, levantando sus dos brazos, y a su mente le llegó una imagen de Gogeta de Dragon Ball, quien para él, era el personaje más poderoso de ese anime, pero también pensó en Spider-Man, ya que para el castaño, Spider-Man era el mejor héroe y más fuerte mentalmente de todo Marvel, pero entonces una tercera imagen aparecería, era un hombre alto y castaño, que mostraba una sonrisa que transmitía confianza y burla al mismo tiempo, y entonces de forma inconsciente Issei cerraría su mano izquierda para que éste empiece a brillar, y cuando el brillo paró, se podía ver como ahora en la mano del castaño tenía un guante de color rojo que dejaba descubiertos sus dedos, dos picos de color dorado y una gema de color verde en el centro. Genial. ¿Y ahora qué le preguntó Issei a la pelirroja mientras seguía viendo su guante con asombro? Rías no respondería, solo se quedaría viendo el guante con una mirada analítica hasta que finalmente habló con una sonrisa en su rostro. Por hoy será todo, ya que por lo que sé tienes tu ensayo en el club de teatro, y no quiero que mi lindo siervo llegue tarde, diría Rías en un tono amable. Bien, nos vemos después, supongo, dijo sin más, viendo cómo el guante desaparecía para caminar hacia la puerta. Cuando el castaño se retiró de la habitación, Kiba y Koneko también se irían despidiéndose de la pelirroja y pelinegra. Akeno empezaría a hablar con Rías, que seguía con una mirada analítica. ¿Uchao acaso cree que puede ser esa Sacred Heart?, le preguntaría Akeno a su amiga Yama. Es muy pronto para estar seguros, oí que hay algunas que tienen habilidades similares, pero debo investigar para poder ayudarlo de una buena forma. Me iré a descansar, tú debes hacer lo mismo, Akeno, le explicó a la pelirroja a su amiga, para levantarse estando a punto de retirarse. Ahora entonces hoy no iremos a ver su actuación, preguntó en un tono burlón la pelinegro. La pelirroja se quedaría quieta por unos segundos para retirarse, mientras la vicepresidenta del club se reía para también marcharse contenta del encuentro que tuvo con el chico y presintiendo que de ahora en más las cosas serían más divertidas en el club. Issei estaba ahora caminando mientras escuchaba música y bailaba un poco, además de entregar folletos que la gente tomaba con amabilidad al ver la energía del chico. Habían pasado unos días desde que el castaño se había enterado que ahora era un demonio. Si bien al principio creía que todo era una pesadilla, a medida que avanzó la semana, decidió aceptarlo y empezar su trabajo. Rías le dijo que debía empezar con repartir folletos a personas específicas como demonio reencarnado. ¿Cuáles eran las especificaciones? Sencillo, debían tener una fuerte codicia y un gran deseo de obtener algo para sí mismo, algo que él todavía no podía sentir, pero según Akeno aprendería con el pasar de las semanas gracias a ella. El chico lo agradeció, pero por el momento usaba su teléfono para ver los puntos donde se encontraban la mayoría de personas con una gran codicia. La itema Papa y Monfir, amigo, como amo esta canción, se dijo a sí mismo el chico terminando de entregar los folletos. Al terminar iría a un callejón.
acción, y con algo de esfuerzo activaría un círculo mágico que lo envió directo al club del ocultismo, donde se rió en voz alta al haber logrado activar un círculo, aunque solo lo usaría una vez terminara de entregar todos los folletos, ya que disfrutaba de dar un paseo a pie mientras los repartía. Ja, sabía que podía hacerlo y ese principito dijo que no iba a poder, dijo el castaño feliz de sí mismo. Y era verdad, ya que Kiba había dicho que él sería un 0 a la izquierda para la magia, lo que casi encadena una confrontación entre ambos, teniendo que ser separados por los demás miembros del club. Bien hecho, y se sabía que podías hacerlo, diría una voz femenina detrás del chico. El chico se daría la vuelta para ver a Rías y a Keno, ambas con una sonrisa en sus rostros, terminando de ordenar unos papeles, por lo cual Issei la saludó con una mano. ¿Terminaste de repartir todos los folletos?, preguntó Rías con una sonrisa en su rostro, al ver que el chico podía usar magia de forma útil. Correcto, Roja, todos y cada uno de ellos, dijo orgulloso de sí mismo el castaño sentándose en uno de los sofás. A Rías se le puso una sonrisa nerviosa al oír cómo la llamó el chico. Desde que llegó Issei siempre llamaba a uno de ellos por un apodo, menos a Keno. A ella sí la llamaba por su nombre, algo que le molestaba un poco, ya que la pelinegro sabía de eso y siempre que podía se le ponía una mirada burlona mirándola a ella. Issei-kun, dijo de forma amable a Keno, entregándole una taza de té al castaño. Gracias a Keno, no soy tan fan del té, pero el tuyo me gusta mucho, dijo Issei con una sonrisa tomando la taza con su mano. La chica de ojos violetas le lanzó una sonrisa burlona a la pelirroja, que por poco no parte el lápiz de su mano, volteando a mirar al chico. ¿por qué no llamas a los demás por sus nombres así como lo haces con Akeno?, preguntó Rías intentando sonar normal. El castaño la observó por unos segundos, para mirar al techo y volver a mirar a Rías, que seguía esperando una respuesta al igual que Akeno, ya que tenía curiosidad. Nadie más me lo pidió, respondió sin más el chico. A Rías se le puso un semblante en blanco mientras Akeno se reía en voz alta, algo que sorprendió un poco al castaño, ya que era la primera vez que veía a la chica reír de esa forma sin sonar elegante. Jajaja, sin duda Issei-kun, tu llegada le dio un aire fresco a este lugar, dijo la pelinegro, limpiándose sus lágrimas por la risa. Gracias, supongo, diría Issei sin estar seguro si se reían con él o de él. Tranquilo, era un halago. Ahora debo irme, tengan una buena noche, Buchou. Issei-kun, dijo Akeno preparando un círculo mágico. Igual tú, Akeno, dijo el castaño lanzando una despedida con su mano mientras seguía tomando su té. Tú igual, dijo la pelirroja aún con la expresión en blanco. Así la chica se rió una última vez, para irse en un círculo mágico, dejando solos a Issei y Rías, que quedaron en silencio, mientras el chico terminaba su té para levantarse del sofá, dejando la taza en la mesa de la pelirroja, que seguía con la misma mirada. Si es todo por hoy me retiro. Ten buena noche, Roja, dijo el chico preparando un círculo mágico. Espera, gritó Rías rápidamente. El chico dejó de crear el círculo para mirar a la chica con cierta duda, mientras Rías se sonrojó un poco por la vergüenza de dar ese grito tan repentino, pero tosería un poco para calmar sus nervios. ¿Podrías llamar a los demás por sus nombres también?, le pidió de forma discreta la pelirroja, ocultando lo que en verdad quería. Si los demás quieren que los llame por sus nombres, que ellos mismos me lo pidan, dijo con una sonrisa Issei, ya que sabía que Kiba jamás le pediría eso. Dio un suspiro, pero con la mirada baja y jugando con sus dedos, Rías reformularía su pregunta. ¿Entonces podrías llamarme a mí por mi nombre? Claro, nos vemos mañana, Rías, dijo el castaño con una sonrisa y preparando un círculo mágico. Así el chico se retiraría sin notar la cara de felicidad de la chica, aunque ahora su atención se centraría en una hoja que se encontraba en su mesa. Ahora debo preocuparme de otros 3 ángeles caídos, pensó para sí misma la pelirroja. La chica no se lo había comentado al castaño, pero ella había eliminado al ángel caído, que lo atacó cuando volvió al parque, claro, no sin antes interrogarlo, y lo único que pudo conseguir es que eran un grupo de 4, ahora 3, y que tenían una base en algún lugar de la ciudad. Luego de ejecutarlo por lastimar a un miembro de su grupo, empezó la búsqueda de la base, pero sin tener éxito por el momento. Mañana empezaré por la vieja iglesia, pensó para sí misma la pelirroja, para también retirarse de la habitación. Al día siguiente, Issei estaba caminando rumbo a la escuela, pero se le podía ver con el pelo mojado, y es que se debía a que tomó un baño temprano, ya que ese día entrenó en la madrugada. Disfrutó del viento mañanero hasta que escuchó como alguien se caía, volteando a ver como una chica con un velo en la cabeza se había caído regando sus cosas al suelo. ¿Por qué soy tan torpe?, se dijo a sí misma la chica misteriosa mientras se sentaba. El castaño se acercaría a ella para tenderle la mano a la chica misteriosa, que se tomó unos segundos para aceptar la
la ayuda del chico, parándose notando que ella era más pequeña que él. ¿Te encuentras bien?, preguntó el chico notándose algo preocupado. Sí, muchas gracias, diría la chica en otro idioma. El chico al momento supo que era extranjera por el tono de su voz, ya que Rías le explicó que al ser demonio podría entender cualquier idioma humano. Ayudó a la chica a recoger su ropa estando a punto de entregárselo, pero un fuerte viento le quitaría el velo de su cabeza, siendo atrapado por Issei volteando y quedándose quieto. Al ver la apariencia de la chica, tenía un pelo color rubio casi dorado y unos ojos verdes que solo reflejaban inocencia, además de que ahora el chico pudo ver la cruz que llevaba en el cuello. No había duda, la chica era una monja. ¿Pasa algo?, dijo un poco nerviosa la chica por la mirada del castaño. No, lo siento, aquí tienes, monjita, dijo Issei entregándole sus cosas un poco nervioso. Qué gracias, pero me llamo Asia. Asia Argento, dijo con una linda sonrisa la ahora conocida como Asia. Entiendo, yo soy Youdo Issei, dijo presentándose también con algo de torpeza. El castaño no pudo evitar quedar algo atontado por la inocencia que reflejaba la chica con esa sonrisa. Entonces ella le explicó que estaba buscando la inglesa ya que fue trasladada allí. Él se ofreció a acompañarla empezando a caminar mientras hablaban un poco hasta que vieron a un niño llorando en un parque ya que se había hecho una herida en la pierna. La rubia se acercaría al pequeño para intentar animarlo sin mucho éxito e iba a hacer algo, pero entonces Issei también se arrodillaría para hacer algo. ¿Qué sucede, amiguito? ¿Por qué lloras?, lo dijo imitando la voz de un perro famoso de la tele. El niño y Asia lo miraron con cierta duda, pero al menos el pequeño había dejado de llorar para prestar atención al castaño. Jiji, ¿qué tal si buscamos a Sandy y vamos por una Scooby galleta?, diría el chico con una gran sonrisa. Así es, Issei estaba imitando la voz de una de sus caricaturas favoritas, Scooby-Doo. El niño empezó a reírse y a aplaudir. Entonces Asia le curaría su pierna usando un par de anillos en ambas manos, sorprendiendo al chico, que siguió con su labor de entretener al pequeño pero pensando en lo que estaba viendo. Una Sacred Gear, se dijo a sí mismo el castaño. Cuando el niño fue curado se levantó alegre, agradeciendo a los dos jóvenes para irse con su madre dejándolos solos. Oye, monji, dedico hacia ese poder que usaste, diría Issei corrigiéndose a sí mismo para preguntarle a la chica. Oh sí, un regalo que Dios me dio para poder curar a las personas que necesiten ayuda, dijo algo triste la rubia pero manteniendo una sonrisa. El chico no quiso preguntar más para no incomodar a la chica, siguiendo su camino conversando un poco más hasta que llegaron a la iglesia, pero Issei presentía que algo estaba mal, no solo en el ambiente, sino también por el estado de la misma, luciendo abandonada y deshecha en algunas partes por el paso del tiempo. Si este es el lugar, dijo Asia feliz de haber llegado a su destino. Me alegro, buena suerte predicando y todo eso. Nos vemos, Asia, diría a punto de irse el chico. Espere, ¿no te gustaría pasar? Quiero agradecerte por la ayuda, diría la rubia algo triste de que se vaya el chico. Lo siento, no soy tan creyente. Además debo irme ya, dijo el castaño mirando a la chica. Oh, ya veo, diría la rubia mostrándose algo decepcionada. Pero ¿qué te parece reunirnos en otro momento, monjita? Asia dijo con una pequeña sonrisa el castaño. La chica también sonreiría para sentir con la cabeza, y con eso el chico se retiraría para ir a clases, pero aún pensando en el estado de la iglesia y en la rubia. Horas más tarde, las clases habían terminado y todos estaban guardando sus cosas. Issei pensaba en lo que haría ya que ese día no había ensayo, así que lo más seguro debería trabajar como demonio repartiendo panfletos. Oye, Issei, diría Motama acercándose al castaño. Sí, Peter sin poderes de araña, preguntó Issei con una sonrisa burlona. Quería saber si querías venir a mi casa ya que hoy vamos a hacer algo interesante, diría el chico de lentes soltando un suspiro para hablar. El castaño lo miró extrañado, pero antes de poder responder la atención de todos se centraría en la llegada de Kiba, que seguía con su mirada pasiva, pero también se le podía notar la seriedad en sus ojos que fue centrada en Issei, algo que le causó duda al chico. Rías Senpai requiere nuestra presencia, diría el rubio de forma seria. Si sabe que yo no soy de su club, ¿verdad?, dijo con burla, pero la mirada de Kiba se afilaría aún más. Ya carajo, no aguantas ni una broma. Vamos, lo siento chicos, será para otro momento, dijo mirando al dúo de pervertidos el castaño. ¿Lo prometes?, preguntó con cierta ilusión Matsuda. Lo prometo, vámonos principito, dijo Issei entre risas despidiéndose con su mano. Ambos demonios se fueron, pero el dúo pervertido siguió
siguió su conversación aunque se los podía ver algo desanimados. Seguro para la próxima si viene con nosotros, dijo con cierta ilusión el chico de lentes. Porque sigues tratando, no creo que nos consideren ni sus amigos, diría algo pesimista el pelón. No digas eso, solo debemos seguir tratando. En fin, entonces esta noche lo haremos, dijo Motoama susurrando lo último. Sí, puede estar interesante, pero ¿y se resulta ser falso?, diría Matsuda de igual forma susurrando. ¿Qué más da? Puede ser divertido, diría el chico de gafas sin mucha preocupación. ¿Dónde dices que lo encontraste?, le preguntó con duda el chico de poco pelo. Una chica con cosplay de murciélago me lo dio, dice que con eso nuestro sueño se nos cumplirá, le explicó Motoama a su amigo. Podremos tener una novia, diría Matsuda con emoción. Sí, o quizás que Issei sea nuestro amigo, dijo algo apenado el chico con lentes. Pero eso, en vez de molestar al pelón, también lo alegró, siguiendo con su conversación entre susurros, mientras el resto creían que solo hablaban de cosas pervertidas y ya. En el club del ocultismo. Issei, no quiero que vuelvas a esa iglesia, ¿de acuerdo?, dijo Rías con seriedad en su voz y mirada. Solo acompañé a una monjita a llegar allí, no es nada serio, respondió sin más el castaño. Issei, escúchame, si hubieras puesto un solo pie dentro se podría considerar una declaración de guerra entre nosotros y los del cielo. Por suerte ese acto de bondad que tuviste con aquella monja te salvó, dijo Rías alzando un poco la voz. El castaño se rascó la cabeza con irritación, mientras los demás miembros estaban callados escuchando la conversación, ya que cuando la pelirroja iba a inspeccionar la vieja iglesia con su familiar pudo observar a Issei llegar con Asia, retirando a su familiar para evitar algún conflicto. Además de preocuparse por el chico, Rías daría un suspiro para calmarse. Escucha, no estoy molesta, solo preocupada por ti, lo entiendo, no lo sabías, pero para la próxima ten cuidado, en especial con los exorcistas, ellos son bendecidos para poder eliminarnos, dijo de forma más tranquila la pelirroja. Tranquila Rías, no soy débil, soy bastante fuerte, dijo con bastante confianza el castaño mientras levantaba su brazo izquierdo. Ja, seguro en nuestra primera misión serás el primero en morir, dijo Kiba con una mirada aburrida. Issei solo le sacó el dedo del medio, mientras la pelirroja suspiraría al ver cómo se llevaban dos de sus piezas, pero entonces Koneko le jalaría un poco la camisa al castaño para llamar su atención. ¿Qué sucede, enana?, le preguntó el castaño con duda. ¿Puedes llamarme por mi nombre?, pidió la peli blanca con su clásica mirada. Sí, claro, Koneko, diría sin más Issei. La peli blanca mostraría una pequeña sonrisa para volver a su clásico semblante y sentarse en uno de los sillones. El castaño entonces voltearía a ver al rubio con una sonrisa algo burlona. ¿No quieres que te llame por tu nombre también, principito?, preguntó el castaño cruzando sus brazos. Lo harás, dijo Kiba alzando una ceja. Claro, solo debes decir Gran Issei-sama, llama a este pobre y tonto idiota por su nombre, diría el castaño con voz algo exagerada. Antes de que el castaño pudiera terminar su monólogo, tendría que esquivar una espada lanzada por Kiba, que se mostraba molesto a la par de que Akeno se reía y Rías se sobaba la frente. Luego de calmar al rubio, todos juntos se fueron para eliminar a un demonio renegado debido a un encargo. Rías le explicaría las posiciones que tenían cada miembro, como piezas de ajedrez. Rías era el rey, Akeno era la reina, Kiba el caballero, Koneko la torre, un alfil que cumplía otro rol, aunque la pelirroja le dijo que algún día lo conocería, y él un peón, algo que no lo desanimó, ya que como en el ajedrez el peón podía convertirse en otras piezas o en este caso habilidades, ya que él podía promocionar y adquirir ya sea la velocidad del caballo, la fuerza de la torre, el poder mágico del alfil o todas juntas al promocionarse a reina. Luego de una muestra de habilidades donde Issei admitió que se sorprendió con la habilidad de todos, sobre todo con el sadismo de Akeno que mostró al final, salieron y antes de que el castaño pudiera irse a casa sería detenido por Rías. ¿Qué sucede, Rías?, preguntó Issei con duda. No es muy habitual que suceda, pero nos llega un contrato a última hora y me gustaría que lo hicieras tú, pidió con amabilidad la pelirroja. ¿Qué yo? Porque dijo con algo de fastidio el castaño. Lo sé, no es lo habitual, pero todos ya cumplieron una cuota de contratos firmados y tú solo uno hasta el momento, dijo Rías con algo de gracia en su voz y las manos en las caderas. El castaño chasquearía la lengua porque era verdad, solo tuvo uno y fue por pura suerte, ya que Koneko estaba muy ocupada y necesitaba ayuda con un sujeto con cosplay de chica mágica, consiguiendo firmar luego de actuar uno de los guiones que hizo el chico, además de jugar videojuegos con él. Bien, como sea, ¿dónde es?, dijo de mala gana el chico. Le da un papel con la dirección. Es aquí, aunque si quieres puedo hacerlo yo, ya que tuviste una mañana movida, diría Rías, entendiendo que quizás estaba cansado el castaño. No te preocupes, lo haré yo, dijo Issei sin poder ocultar una sonrisa burlona. A la chica le pareció raro eso, pero le restó importancia, deseándole suerte al chico, que se despidió, yéndose en un círculo mágico que
quedándose a unas calles cerca de su contrato yendo a pie mientras se reía. ¿Quién creería que Motoama y Matsuda querían invocar a un demonio? Les daré un buen susto cuando vean mis alas, dijo para sí mismo entre risas el chico. La dirección era la casa de Motoama, andando a paso lento observando que ya estaba enfrente, agrandando su sonrisa y a punto de tocar la puerta notó que estaba entreabierta. Eso le pareció raro, pasando y quitándose sus zapatos, observando como solo había una luz prendida en la sala de la casa, acercándose allí. ¡Hey, cuatro ojos! Te dejaste la puerta abierta, Abby, diría el castaño acercándose hacia donde venía la luz. El castaño pasaría la puerta hablando mientras observaba la habitación hasta que su mirada se congelaría y su respiración se detendría, ya que en la pared estaba colgado un cuerpo, y no cualquier cuerpo, era el de Motoama, y encima de él estaba escrito con sangre: castigo a aquellos que hicieron malas acciones. Motoama. El chico daría un grito acercándose al cuerpo colgado de su compañero, bajándolo, quitándole las dagas que tenía en sus muñecas y piernas, para colocarlo en el suelo de forma cuidadosa. No, vamos amigo, dime algo, dijo con cierta desesperación el castaño, empezando a temblar y a apretar los puños. El castaño puso su cabeza en el pecho del chico, y lo que escuchó fue un profundo silencio, indicando que su compañero de clase había muerto, levantando su cabeza con los ojos bien abiertos sin poder creérselo. Bueno, pero si al fin llegas, demonio-chan, diría una voz de un joven adulto a espaldas de Issei. La voz de un hombre llamaría la atención del chico, volteándose para observar un hombre de cabello blanco con vestimenta de sacerdote, y lo más llamativo, una extensa y enfermiza sonrisa, además de arrastrar un cuerpo con el que Issei reconoció al momento. Matsuda, gritaría Issei mostrándose preocupado. ¿O conoces a este pecador, pequeño demonio?, preguntó el peliblanco con burla en su voz y alzando un poco el cuerpo del estudiante. El chico, con sus sentidos mejorados, pudo escuchar la débil respiración de su compañero. Al confirmar eso, caminaría de forma lenta hacia un lado de la habitación, al igual que el peliblanco en el sentido contrario. ¿Quién eres, Jeff de Killer? Creí que tu cabello debía ser negro, dijo tratando de mostrar una sonrisa, pero su enojo era demasiado visible en la cara de Issei. Jajaja, me llamo Fred Selzani. Como es obvio, soy un exorcista, un siervo de Dios que debe purificar tu alma acabando con tu vida para salvar a las almas puras del mundo, dijo el ahora conocido como Fred, extendiendo su brazo libre. Te creería toda esa mierda de ser un siervo de Dios si no tuvieras esa maldita sonrisa enfermiza en tu rostro, dijo Issei deteniéndose y mostrando una mirada seria. Jaja, si disfrutas lo que haces tienes que demostrarlo, ¿o no?, diría el peliblanco sin poder ocultar su sonrisa, sacando una pistola blanca y lamiéndola con gusto. Si tu misión es matarme, ¿por qué los mataste a ellos?, preguntó con cierto enojo en su voz y apoyando su mano a una mesita el castaño. Porque ellos cometieron el crimen de querer invocar a un demonio, y ahora, si me disculpas, este también debe pagar por ese pecado, diría el peliblanco apuntando su pistola al chico en su otra mano. Pero antes de que pudiera hacer algo, Issei le lanzó la mesita de noche con bastante rapidez, lo que haría que tuviera que soltar a Matsuda para esquivar la mesa, pero seguido recibiría una patada en la cara de parte del castaño que lo hizo estrellarse contra una pared. Entonces el castaño centraría su atención a su compañero. Matsuda, escúchame, estarás bien si voy a sacarte de aquí. Quédate conmigo, dijo Issei notando una grave herida en el pecho del pelón y checando que Fred seguía tumbado lejos de ambos. Y Issei dijo débilmente y con la mirada ida al chico herido. Si soy yo, dijo el castaño intentando detener torpemente la hemorragia del chico. ¿RSS de demonio? Preguntó Matsuda tratando de mirar a Issei. Eso no importa ahora, diría el castaño tratando de pensar en qué hacer para salvar a su compañero. Dilo por favor, pidió el chico herido respirando de forma lenta. Si lo soy, confirmó Issei luego de unos segundos aflojando su agarre en la herida de Matsuda. ¿Serías nuestro amigo?, preguntó Matsuda luego de tomar el suficiente aliento para poder formular su petición. Issei se sorprendería, pero con una sonrisa forzada sentaría con la cabeza. Sí, claro, seré su amigo, aceptó sabiendo que se refería tanto a Matsuda como Motoama. Gracias, agradeció con su último aliento el chico, que tenía una débil sonrisa. Esas fueron las últimas palabras del chico, que se fue con una sonrisa. Issei de forma lenta se miró las manos y vio la sangre de su amigo en ellas, empezando a temblar, y una ira empezaba a crecer en él, apretando los dientes con fuerza. Jajaja, solo para eso querían invocarte, qué patético, dijo el exorcista levantándose y riéndose del chico que apenas había fallecido. Gritó el castaño con mucha ira. El castaño se daría la vuelta
lista para lanzarse a golpear a Fred, que pudo esquivar los primeros golpes, pero cuando quiso responder con su espada de luz, Issei activaría la Sacred Gear de su mano izquierda para cubrirse del ataque sorprendiendo al exorcista. Entonces Issei con fuerza empujó la espada de su rival para darle un combo de golpes y patadas en el rostro y cuerpo, mientras a su mente le llegaban los recuerdos de sus amigos, enojándose aún más de él mismo por haber rechazado en más de una ocasión las invitaciones de los chicos, y sin notarlo su Sacred Gear empezaría a brillar entonces. Kia. Un grito femenino sacaría del trance al castaño, volteando a ver a Asia, que tenía una expresión de horror en la cara al ver la sangre y cuerpos en las paredes y piso, para seguido mirar a Issei, que tenía sangre en sus manos y rostro. ¿Y Issei-san? Diría Asia con preocupación y miedo. Asia, ¿qué haces aquí?, dijo el castaño con sorpresa de ver a la rubia en este lugar. Y debido a su sorpresa el castaño recibiría un disparo en su hombro y un corte en una de sus piernas de parte de Fred, que atacó cobardemente dejando a Issei arrodillado de una pierna y casi inmóvil debido a que esas armas fueron creadas con las debilidades de un demonio, la luz santa. Bien hecho, asistente, distrajiste a este demonio, diría Fred lamiendo la sangre cerca de su boca. Issei-san es un demonio, dijo la monja sin poder creérselo observando al inmóvil demonio. Así es. Además él mató a esos pobres chicos, debemos vengarlos hacia Tan, dijo con falsa tristeza el peliblanco acercándose a Issei preparando su espada. La rubia podía ser inocente, pero hasta ella sabe leer, y eso es algo que no escribiría un demonio, además que nunca le hizo daño a ella ni al niño que ayudaron por la mañana cuando este tuvo oportunidad de hacerlo. Jaja, ¿sabes lo que estás haciendo hacia Tan?, dijo sin poder ocultar su cara de fastidio el exorcista. Enfrente del castaño se había colocado Asia para protegerlo, preocupando a Issei de lo que le pueda hacer ese loco intentando moverse sin mucho éxito. Sí, pero padre Fred está mal, no puede matar a personas solo porque están ligadas a los demonios, ni tampoco hay demonios buenos como Issei-san, dijo Asia con firmeza a pesar del miedo que sentía. ¿A de qué hablas, perra? No existen demonios buenos, gritó el peliblanco molesto por las palabras dichas por la rubia. Yo también pensé lo mismo, pero conocer a Issei-san me hizo darme cuenta que incluso los demonios pueden ser amables como las buenas personas, y que hay personas que pueden ser tan malas como los malos demonios. Matar personas está mal, diría la monja encarando al exorcista. El exorcista enojado le daría un golpe a la chica con su pistola, derribándola y dejándole un moretón en su cara para preocupación del castaño. Asia gritó preocupado Issei. La caída me dijo que no puedo matarte, pero nunca dijo nada acerca de disfrutar tu cuerpo. Con una sonrisa enfermiza se acercaría hacia disfruta el espectáculo, demonio-chan, le diría Fred a Issei con una gran sonrisa. Issei intentaría reincorporarse, pero el dolor seguía en él. Solo podía ver cómo el exorcista empezaba a desgarrar la ropa de la chica, que intentaba defenderse débilmente desesperando al castaño. Muévete, 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 se gritaría a sí mismo el castaño tratando de forzar su cuerpo. Vos. Antes de que Fred pudiera abusar de la chica, recibiría una patada en la cabeza que lo lanzaría contra una pared rompiéndola. Asia levantó la vista para ver a un Issei que respiraba de forma agitada con la pierna alzada, bajándola de forma lenta y cayendo de rodillas. Issei-san, dijo la rubia feliz de que el chico la salvara. El castaño la miraría para quitarse su chaqueta y dársela a la chica que se la puso. Entonces ambos voltearon a ver cómo Fred empezaba a reincorporarse poco a poco con sangre saliendo de su cabeza, pero un círculo mágico se formaría en el suelo mostrando el grupo Gremori. Rías al ver todo el caos se pondría seria observando al sacerdote. Con eco, ordenaría la pelirroja de forma directa. Ay, acata la orden la pequeña peliblanca encorvándose levemente. La pequeña se lanzaría al ataque con un golpe que Fred pudo esquivar a duras penas, observando cómo la pared detrás de él se partía por completo. Jaja, veo que llamaste a tus refuerzos, demonio-chan, pero eso no te salvará, dijo el exorcista preparando una estocada con su espada. Pero esta vez sería Kiba quien lo detendría con su espada, empujándolo hacia atrás para tener un intercambio de ataques con el exorcista. A su vez Rías ayudaba a Issei a ponerse de pie. Issei, ¿estás bien?, le dijo la pelirroja preocupada. Nada serio, viviré, dijo Issei con una expresión de dolor. Pone una expresión fría observando al exorcista. Lastimaste a uno de los míos, lo vas a pagar, diría Rías con seriedad en su voz. Jaja, qué miedo, ojalá me hubiera dado tiempo de cortarlo y enviártelo por correo junto.
escuchado con un audio de sus gritos de dolor, diría Fred con una mirada enfermiza. Kiva al presentir el peligro daría un salto al igual que Fred, pero uno de sus brazos sería destrozado por un ataque de Rías con su poder demoníaco, que ahora se le podía ver el enojo en su mirada sorprendiendo al castaño. Arara, alguien se molestó, aunque no es la única a la que le hiciste enojar, dijo Akeno con su clásica sonrisa, pero con una mirada seria junto a pequeños rayos en sus manos. Arg, maldita perra, diría el exorcista agarrándose el brazo lastimado o lo que quedaba de este. Nadie insulta a uno de los míos y sale impune de ello, dijo Rías, liberando un pequeño instinto asesino como también una aura negra con rojo por todo su cuerpo. Muchos se acercan ángeles caídos a la zona, diría la pelinegro, al servir varias un par de energías acercándose a ellos. Jaja, parece que mis aliados vienen a mi rescate. ¿Qué harás ahora, perra?, preguntó el peliblanco recuperando la confianza. TSK que no prepara la teletransportación para irnos, diría la pelirroja molesta por no poder acabar con el enemigo. ¿Qué espera, Rías? No podemos dejarla ella aquí, debemos llevarla con nosotros, dijo Issei preocupado de lo que le pueda pasar a Asia si ellos se van. Lo siento, Issei, eso es imposible, el círculo solo funciona para nosotros, dijo la pelirroja con seriedad en su voz. El castaño no quería aceptar eso, no quería que Asia muriera, ya perdió a sus dos amigos, no quería perder a nadie más. Él volteó a mirar a la rubia que mantenía una sonrisa triste mientras los demás miembros se reunían para irse. Issei-san, reunámonos en otro momento, diría la rubia aceptando su destino. El chico solo pudo apretar los dientes con frustración, pero aceptando que no podía hacer nada, sintiéndose inútil, pero escucharía algo que le haría hervir la sangre y haría algo que sorprendería a todos. Jaja, antes de que vengan esos caídos, me divertiré con Asia, será tan divertido escucharle sus gritos de súplicas, jajaja. Arg. El exorcista hablaría con bastante confianza al ver cómo se iban los demonios, riéndose, pero entonces de la nada una espada le arrancaría su ojo izquierdo cayendo al suelo, sujetándose la zona afectada gritando de dolor. Issei le había lanzado la espada de Kiva con ira antes de desaparecer, dejando hasta Asia sorprendida de eso, pero sin dar señales de querer ayudarlo. Ya en el club del ocultismo nadie dijo nada por aquella acción del castaño, que tenía la cabeza agachada, alejándose de todos para activar otro círculo mágico. Issei, te prohíbo que vuelvas allí, ¿entendido?, diría Rías con voz de mando, evitando que el castaño haga una locura. Me largo a mi casa, roja, dijo el castaño luego de unos segundos retirándose sin ver a la chica. La chica suspiró viendo cómo el castaño se había despedido, sabía que necesitaba su espacio luego de esta noche, hablaría con él mañana retirando a sus demás piezas para quedarse sola reprochándose por no haberlo acompañado, esperando que el chico pueda descansar. Que fue la única palabra que salió de la boca del castaño, que tenía una mirada de sorpresa. Había pasado menos de un día desde que Issei se había enfrentado a Fred, que se había enterado que Asia estaba con los ángeles caídos y que había perdido a sus dos amigos sin poder hacer nada. Ahora estaba en el club del ocultismo temprano en la mañana, ya que Rías tenía que hablar con él. Al llegar vio a los demás con una mirada seria, incluso a Akeno no tenía su habitual sonrisa. Voy a borrarle la memoria a todos para que nadie recuerde a los dos estudiantes que murieron anoche, fueron las palabras dichas por la pelirroja, que tenía una mirada seria. La pelirroja había repetido eso mientras el chico seguía igual en shock. Ella le estaba diciendo que nadie recordaría a sus amigos, que quedarían en el olvido, a nadie le importaría la pérdida de dos chicos inocentes. Él no podía creer eso y tampoco lo quería aceptar. Déjate de bromas, roja, no puedes hacer eso, dijo Issei con una mirada que reflejaba enojo mientras apretaba los puños. Puedo y debo hacerlo, es lo mejor para todos, le respondió la pelirroja sin cambiar su expresión. Lo mejor para todos, ¿y qué rayos pasará con sus padres? Harás que se olviden de sus propios hijos, le dijo el castaño alzando la voz y dando un paso hacia adelante encarando a Rías. Por mucho que me duela, debo hacerlo. ¿Qué crees que ocurra si se inicia una investigación? El exorcista no usó armas normales, fueron creadas muy seguramente por el Vaticano. Si no hago algo, la investigación podría escalar tanto que los humanos puedan descubrir a los seres sobrenaturales, respondió Rías viendo directamente a los ojos del chico. ¿Y qué con eso?, le dijo el castaño dejando que la ira nuble su juicio. Niega con la cabeza, tú mismo deberías saberlo. Los humanos le temen a lo desconocido, a lo que no entienden, caen en la paranoia, creerán que solo somos monstruos, no creerás las veces que se han visto eso, incluso atentando con los que son como ellos, explicó la pelirroja, mostrando su conocimiento en el tema
como le habían enseñado. Akeno desde el fondo apretaría los puños con una mirada seria, mientras Kiba apretaba su espada con una cara que reflejaba ira siendo visto de reojo por Rías, quien sabía el problema de ambos. Pero no es justo, dijo Issei luego de unos segundos bajando la mirada. La vida no es siempre justa para todos, dijo la pelirroja, mostrando una mirada de tristeza por unos segundos. Carajo. Con ese último grito el chico se fue del lugar golpeando una pared. Rías al ver eso dio un suspiro acariciando su frente, para calmar sus nervios apoyándose en su mesa. ¿Uchao está segura de dejarlo ir? Le preguntó la pelinegra acercándose a su amiga. Necesita tiempo a solas para despejar su mente. Seguro lo entiendes, ¿verdad, Akeno? Dijo Rías mirando a su reina y amiga. Akeno no respondería, solo se quedaría callada para sentir con la cabeza. Con eso todos se irían a sus clases con la pelirroja, no pudiendo dejar de pensar en el castaño. Era ya mediodía y Issei ya había faltado a clases. Ahora se encontraba sentado en una banca enfrente de un parque, juntando sus manos con una mirada triste. Entendía la posición de Rías, de querer proteger a los suyos, y estaba de acuerdo con lo que de los humanos le temen a lo desconocido, ya que, cuando hacía Kuro al niño el de reojo, pudo ver como la madre de aquel pequeño se asustó con los poderes mostrados por la monja. El castaño apoyó sus codos en sus piernas, para apoyar su cabeza en sus puños. Aún le costaba procesar todo lo vivido en menos de 24 horas. No había llorado ni nada, ya que lo sentía hipócrita. ¿Cuántas veces había rechazado sus invitaciones para jugar videojuegos, salidas de amigos o simplemente espiar a las chicas? Él se rió al pensar lo último era algo que siempre les encantaba hacer, a pesar de que al final terminaran todos golpeados por las chicas de Kendo. Matsuda, Motoama, lo siento, pensó para sí mismo el castaño levantando la mirada para llevarse una sorpresa. Asia dijeron al mismo tiempo. Ambos ahora estaban pasando un día bastante divertido. Habían ido a comer una hamburguesa, siendo la primera vez de la rubia donde Issei tuvo que enseñarle a comer correctamente, causándole risa por la reacción tan tierna de la chica. Luego fueron a unos recreativos donde el castaño le ganó un ratón de peluche a la monja. Se sintió muy feliz por ello, continuando con su día hasta que ambos terminaron cansados, llegando al mismo parque donde se habían reencontrado. ¿Issei-san cómo se encuentra de sus heridas? Le preguntó la rubia preocupada al recordar cómo quedó el chico anoche por la pelea. Estoy mejor, seguro que dentro de poco estaré al 100, respondió Issei con una pequeña sonrisa, pero aún sintiendo la incomodidad en su hombro, ya que esa zona fue la más afectada. ¿Puede por favor mostrármelo? Dijo Asia de forma tímida. ¿Qué fue lo único que dijo el castaño, que quedó con cara tonta? ¿Esa es su herida? ¿Puede mostrarme su herida? Corrigió rápidamente Asia de forma nerviosa. Así, claro, dijo el castaño de igual forma por malinterpretar lo dicho por la chica. El chico se desabotonó un poco la camisa para mostrar la herida en su hombro por la bala que recibió de Fred. Entonces la chica, usando su Sacred Heart, empezaría a curar al chico hasta que dejó de sentir dolor moviendo el brazo. Gracias, Asia, ya no siento ningún dolor, le agradeció la chica con una sonrisa. Bueno, ya que me ayudaste, lo justo es que sea honesto contigo, yo también tengo una Sacred Heart, aunque quizás ya la viste anoche o no, diría el castaño mirando a la rubia. Sí, aunque no la pude ver bien debido al oscuro que estaba, respondió la chica con sinceridad. Si soy honesto, no sé cómo funciona, aunque ya me hago una idea, diría mirando su mano izquierda, pero el tuyo es genial, poder curar humanos, aunque ¿cómo sabías que podría curarme siendo yo un demonio?, preguntó de forma curiosa el chico. Ella mostraría una mirada triste, empezando a salirle lágrimas de sus ojos. El chico quiso disculparse, pero ella le dijo que no pasaba nada, empezando a contar cómo había despertado su Sacred Heart desde muy pequeña, del cómo podía curar personas siendo considerada una santa doncella, pero a pesar de ese título jamás pudo hacer amigos, ya que todos creían que ella debía dedicarle todo su tiempo a Dios. Pero todo cambiaría cuando curó a un demonio que cayó cerca de donde ella vivía, considerándola una hereje por curar un ser impuro, echándola de la iglesia, siendo acogida por los ángeles caídos. Aunque quizás fue mi culpa, quizás no fui lo suficiente devota, y el Señor me está poniendo esta prueba, dijo Asia sonriendo y limpiando sus lágrimas. El chico apretaría con fuerza sus manos sin poder creer lo imbéciles que fueron los de esa iglesia, echando a una chica que no hizo nada malo, solo ayudó a una persona que necesitaba ayuda, pero al no ser uno de ellos la consideran una bruja por eso. Una prueba su trasero, eso solo son excusas y ya. Estoy
segura que algún día tendré muchos amigos. Ese es mi sueño, tener un amigo con el cual divertirme, diría la rubia, mirando al cielo con una mirada llena de esperanza. Serías nuestro amigo. Oír esas palabras en su cabeza caladas muy adentro del castaño harían que se prometiera a no volver a cometer ese mismo error otra vez. Bueno, ya puedes contar a un amigo, yo mismo, dijo Issei apuntándose a sí mismo con una gran sonrisa. Lo mira sorprendido y con cierta esperanza en sus ojos. Asia diría: en serio, a pesar de ser torpe y no saber de tu cultura, serías mi amigo. Por supuesto, además yo puedo enseñarte sin problema, diría Issei sonriendo y extendiendo su mano. La chica también sonrió para tomar la mano del chico y seguido darle un abrazo al castaño haciendo que ambos se levanten. Ella se encontraba contenta de hacer su primer amigo en su vida mientras Issei se prometió ser más fuerte para protegerla. Oh, qué escena tan bonita, diría una voz femenina que se escuchaba encima de ambos chicos. Los ojos del chico se abrieron de golpe al reconocer aquella voz. Ambos chicos miraron cómo bajaba del cielo una pelinegro que mostraba un par de alas negras en su espalda y vistiendo un traje de dominatrix junto a una sonrisa burlona en sus labios que trajeron malos recuerdos a Issei. Yuma, dijo el castaño mientras colocaba así atrás de él. ¿Con qué sobreviviste y ahora eres un demonio? Qué patético, dijo la caída con burla en su voz y mirada. Sí, y como puedes ver, fallaste en tu misión, diría el castaño con una sonrisa burlona pero con cierto nerviosismo al desconocer la fuerza de Yuma. Rainare-sama, dijo Asia con cierto miedo apretando el brazo del chico. ¿Con qué ese es tu nombre? Ahora dime qué hace un caído en territorio de demonios, dijo el castaño guardando esa nueva información en su cabeza. No quiero que un sucio demonio de clase baja como tú me hable con tanta confianza, dijo la ahora conocida como Rainare con claro asco en su voz. Mejor ser un demonio que una paloma de Netflix como tú, dijo el chico con una sonrisa burlona. La caída mostró una mueca de enojo para mirar a la rubia que se escondió detrás del chico con cierto temor de la pelinegro. Asia, ya deberías saber que es inútil escapar, así que sé buena niña y ven aquí, dijo la caída con voz de mando hacia la monja. No quiero volver con ustedes, no quiero estar con personas que matan solo por diversión, respondió la rubia con miedo pero firme en sus palabras. Asia, deja de decir tonterías, eres fundamental para nuestro plan, dijo la pelinegra ya cansada de perder el tiempo. Si sabes que sigo aquí, ¿verdad, polilla?, dijo Issei intentando distraer a la caída en lo que pensaba una forma de salir vivo junto con la rubia. Tu voz ya me causa migraña, voy a acabar contigo, dijo Rainare haciendo aparecer una lanza de luz en su mano. Issei, viendo que el combate sería inevitable, se pondría en posición de pelea activando su Sacred Gear. La caída observó eso y se empezó a reír, causándole intriga y molestia al chico. Me dijeron que tenías una Sacred Gear peligrosa, pero no es nada más que una dulce critical que duplica el poder, y ya, dijo entre risas la caída. El castaño de forma discreta agarraría una piedra, observando cómo la caída seguía riéndose de él menospreciando su poder. Sabes, caída de segunda, no deberías darle información gratis a tu enemigo, aunque seguro que tú ya haces otras cosas gratis, dijo el castaño con burla en su voz y mirada. Dejando de reírse para mostrar una mirada de enojo, Rainare diría: voy a terminar con tu patética existencia. Vos. Out, se quejaría la caída mientras se agarraba su mejilla. Cuando la caída iba a atacar, Issei duplicaría su poder y con ello le lanzaría la piedra causándole una herida en la mejilla de la chica. El castaño, aprovechándose de ese descuido y con su aumento de poder, correría hacia Rainare conectando un rodillazo en su barbilla seguido de 3 golpes en el rostro y para acabar una patada directa al pecho que la alejó de él, dejando a la caída de rodillas, sujetándose el pecho con dolor y un poco de sangre en la comisura de sus labios y nariz. Maldito clase baja, diría Rainare levantando la mirada mostrando ira pura. Pues clase baja te tiene de rodillas, aunque seguro ya es algo habitual para ti, ¿o no?, dijo el castaño en un tono burlón y con la guardia en alto. La caída se enojaría aún más por ello. Para ella no tenía sentido como un don nadie con menos de un mes en lo sobrenatural le había hecho tanto daño en un solo momento, creyendo que solo fue suerte. Kia, gritó la rubia de repente. La atención del castaño se centró en el grito de la rubia, volteando a ver como una peli azul desconocida con alas negras y un atuendo que apenas le cubría la delantera tenía a la ex monja sujeta con una lanza en el cuello y mirando al chico con una mirada analítica. Asia, diría Issei mostrándose preocupado. El chico iba a ayudarla pero sería atravesado por un costado gracias a una lanza de luz. La causante sería Rainare, que aparte de eso le agarraría la cabeza para derribarlo aplastando su cabeza contra el suelo. Issei-san, gritó la rubia queriendo ir a ayudarlo pero su captora no la dejó. Menos mal que estuve aquí, si
no la misión se hubiera echado a perder, dijo la peli azul de forma seria. Cállate, Calaguarna, solo me tomo por sorpresa, es todo, le respondió la peli negra a su compañera de forma agresiva. El castaño intentó pararse, pero la caída de cabello negro aplicaría más fuerza en su agarre, causando que la cabeza del chico vuelva a chocar contra el suelo, ocasionando que esta vez el pavimento se agrietara. Como sea, debemos irnos. Con la pérdida de Don Asek tendremos que acelerar nuestros planes, diría la ahora conocida como Calaguarna, sujetando a Asia por el cuello de su ropa. TSK, vámonos, dijo Rainare alejándose de Issei y acercándose a su compañera. Esperen, dejen que lo cure, rogó Asia preocupada por el chico. ¿Y por qué te dejaríamos hacerlo? El chico ha mostrado que puede ser un problema para nosotros, diría la caída de cabello azul sin cambiar de expresión. Si me dejan curarlo iré con ustedes, si no volveré a intentar huir, diría la rubia aceptando su destino. Bien, así tu patético amigo te verá una última vez antes de acabar con tu miseria, dijo la peli negra con una sonrisa oscura. La rubia se acercaría al chico, empezando a curarlo mientras este levantó la cabeza, observando cómo la chica estaba sonriendo, pero con una clara tristeza en su mirada. El castaño no pudo hacer otra cosa que apretar los puños. Gracias por ser mi amigo, Issei-san, agradeció a Asia, terminando de curar al chico para volver con las caídas con la mirada baja. Tuviste suerte hoy, demonio, si te vuelves a meter en mi camino, te mataré, amenazó la caída de cabellos negros activando un círculo mágico. Con eso dicho, las tres chicas se fueron dejando al castaño aún en el suelo hasta que éste se sentó apretando los dientes para dar un golpe al suelo, partiendo parte de ella. Otra vez fallé, pensó para sí mismo el castaño con ira. El sonido de una cachetada se escucharía en el club de ocultismo con todos los miembros presentes. Rías le había dado una Issei que tenía la cabeza agachada, mientras Rías tenía una expresión de enojo ya que ésta se había enterado del corto enfrentamiento que había tenido el chico con las caídas. Te dije que no te volvieras a acercar a esa monja, me desobedeciste, por ello casi te matan, le diría la pelirroja con seriedad e ira en su voz. Solo fue un pequeño descuido que tuve, no volverá a pasar cuando vaya y rescate a Asia, dijo Issei levantando la mirada para ver a la chica. Deja de actuar como un tonto, si vas solo harás que te maten. Tus acciones no solo te pueden dar problemas a ti sino a todos. Nosotros, eres un demonio de la casa Gremori, cada acción que hagas es responsabilidad mía, gritarías con enojo encarando al chico. Entonces échame, expúlsame o como mierda lo hagan para que no haya problemas, le gritó el castaño de igual forma sin dar un paso hacia atrás. La discusión iba en aumento, preocupando a los demás, ya incluso Akeno estaba a punto de intervenir, pero una mirada de la pelirroja la detendría, haciendo que la reina se quede en su lugar, dejando que la discusión continuara. No puedo hacer eso, porque eres tan terco, intento protegerte de que te maten, gritarías con preocupación en su voz y mirada. Llevas menos de un mes como demonio, he visto cómo te esfuerzas por ser más fuerte, no quiero que eches a perder todo por una chica que esté en el bando enemigo. Continuo hablando la pelirroja hasta que fue interrumpida. Asia no es el enemigo, diría el castaño interrumpiendo a Rías Roja, ella es mi amiga, ya le fallé a dos de ellos, no volveré a cometer el mismo error, dijo con determinación en su mirada. La chica lo observó por unos segundos hasta que Akeno se acercó a ella para susurrarle algo al oído. La pelirroja asintió con la cabeza para fijar su mirada en el chico. Yo y Akeno debemos encargarnos de algo, ustedes quédense juntos, ¿entendido? Dirías tanto a Issei como Koneko y Kiba. Al oír las palabras de su rey, Koneko y Kiba asintieron con la cabeza, pero Issei no estaba de acuerdo e iba a hablar, pero Rías levantaría la mano y liberaría un poco de su poder para que el chico se quedara callado y con la mirada baja. Issei, sé que piensas que eres débil pero no lo eres, no dejes que la ira nuble tu juicio, usa tus ambiciones para enfocarte y estoy segura que harás cosas muy grandes, lo dijo la pelirroja sonriéndole al chico. Ante la mirada confusa del castaño, rey y reina se retiraron en un círculo mágico, dejando el resto de las piezas en la habitación, donde luego de unos segundos Issei se acercaría a la puerta, pero una mano en su hombro lo detendría, volteando a ver a Kiba, que lo miraba con seriedad. Sé lo que planeas, lo dijo el rubio sin soltar su agarre en su compañero de grupo, y, ¿me vas a detener?, preguntó Issei con seriedad en su mirada. Si vas solo irás a tu muerte, es más seguro que tienen varios exorcistas y ángeles caídos, le advirtió Kiba al chico. No me importa, pasaré sobre todos ellos para salvar a Asia, diría Issei con determinación. ¿Por qué te preocupas tanto por alguien que conociste hace pocos días?, preguntó el rubio sin entender el porqué de las acciones del castaño. Porque es mi amiga y no pienso abandonarla aún si caigo. Me volveré a levantar por alguien que quiero,
dijo Issei con seguridad en sus palabras. El rubio se quedaría pensativo soltando al castaño y dando un suspiro mirando a Koneko, quien asintió con la cabeza colocándose al lado de Issei, que se mostró extrañado, por eso volviendo a mirar a Kiba. Bucho dijo que estuviéramos juntos, así que si vas a ir a ese lugar no tenemos otra opción que ir contigo, diría el rubio de forma simple y cruzando sus brazos. Entonces me van a ayudar. El rubio y la peliblanco asintieron con la cabeza sacando una sonrisa al castaño. Bien, vamos a patear traseros decaídos, dijo de forma energética golpeando su puño con su palma. No es tan tonto como pensé, pensó Kiba para sí mismo. Horas más tarde. Es un completo idiota, se gritó para sí mismo el rubio. El rubio tenía una expresión de palo. Los tres ahora estaban enfrente de la iglesia y cuando este le preguntó su plan al castaño, su respuesta fue: vamos, entramos, rescatamos a Asia, golpeamos traseros emplumados y celebramos con mucho helado. Eso último fue suficiente para convencer a una Koneko, que imitaba la pose pensativa de Issei dándole más estrés al rubio. El rubio entonces improvisó un plan con lo que sabía de la iglesia, entrando de forma sigilosa, pero todo se vería truncado cuando tuvieron que esquivar unos disparos cortesía de un Fred, que tenía el brazo curado pero con un parche en el ojo que fue lastimado por Issei. ¿Ahora eres un exorcista pirata?, preguntó con burla el castaño mientras se cubría detrás de una silla. Demonio de mierda. Por tu culpa los malditos caídos creen que soy un debilucho por caer ante un ataque tuyo. No dejaron que pudiera curar mi ojo como una forma de castigo, dijo Fred con ira, bloqueando un ataque de Kiba pero recibiendo un golpe de Koneko que lo lanzó contra unas sillas rompiéndolas. Si crees que conmigo fue malo, a saber qué dirán cuando una chica peque. Se quiso burlar Issei, pero una mirada de Koneko lo detuvo. Cuando mi compañera te dé una paliza, corrigió el chico para que la peliblanca vuelva al combate. Gruñe con ira el exorcista, pero seguido muestra una sonrisa maliciosa para hablar. Si vienen por Asia-chan les digo que ya es tarde. Dentro de poco morirá allá abajo. El chico se preocupó al oír eso, activando su Sacred Gear mientras Kiba sacaría su espada, con la diferencia que esta era completamente negra, preparándose para pelear. Si eso es verdad, no tenemos tiempo que perder, dirá Kiba a sus dos compañeros. Con eso dicho, Kiba se lanzó al ataque, pero el exorcista usaría su sable para cubrirse, pero no esperó que la espada del demonio empezara a absorber la luz del sable del exorcista, dejándolo sorprendido, y antes de poder hablar se escucharía una voz. Vos. Seguido Fred recibiría un golpe al rostro de parte de Issei, y no conforme con eso este se promocionaría a caballero para darle una barrida a las piernas con un brazo para que Koneko le diera una patada directo al pecho, que lo lanzó al otro extremo de la habitación, haciendo que se estrellara contra una pared, rompiéndola, y al ir por el se llevaron la sorpresa de que ya no estaba. Maldición, escapó. Bueno, buen trabajo equipo, vamos por la perra mayor, diría Issei dándole una patada a lo que era la entrada secreta, sabiendo que Asia era la prioridad. Al bajar vieron a un montón de exorcistas, y al fondo de la habitación estaba una Rainare viéndolos con superioridad, como también colgada en una cruz, se encontraba una persona conocida para el castaño. Asia, gritaría el chico preocupado al ver el estado de su amiga. ¿Y Issei-san? Fue lo que dijo la rubia tratando de mirar al chico. La voz de la rubia se notaba débil, aumentando la preocupación en el chico. Vaya, parece que llegaron invitados no deseados. Bienvenidos demonios, dijo la caída en un tono sarcástico y escupiendo lo último. Asia, he venido a rescatarte, aguanta un poco más, diría el castaño dándole ánimos a la monja, ignorando por completo a la caída. A la chica le saldría una pequeña sonrisa que desaparecería y sería reemplazada por un grito de dolor mientras su cuerpo empezaría a brillar. Asia volvería a gritar Issei queriendo acercarse, pero los exorcistas se pusieron en su camino. Oh, pero qué bonito reencuentro, una lástima que llegas tarde, el ritual casi está completo, y con ello la Sacred Gear de Asia será mía, se mofaría la caída con una sonrisa burlona en su rostro. El chico al oír eso se llenaría de desesperación, corriendo hacia donde se encontraba la rubia a la vez que sus compañeros lo apoyaban, eliminando a los exorcistas que intentaban interponerse, pero Issei también se encargaría de algunos, acercándose cada vez más mostrando una mirada de ira que hizo que inconscientemente la caída diera
un paso hacia atrás, pero entonces del cuerpo de Asia saldría una bola de luz que Rainare atraparía empezándose a reír e introduciéndolo en su pecho para que todo su cuerpo brillara, pero el chico le ignoró para liberar a la chica. Finalmente con este poder todos los que me menospreciaron pagarán y me convertiré en un ángel caído supremo, dijo Rainare en puro éxtasis al sentir el aumento de su poder. El castaño conseguiría liberar a la monja para colocarla con delicadeza en el suelo, viendo que seguía viva pero su mirada se veía ida y con poco brillo hasta que se centró en los ojos del chico. Hice. San diría de forma débil la rubia. Sí, si soy yo, tranquila, te sacaré de este lugar, Asia, dijo el castaño con cierta desesperación en su voz. Ja, es inútil, morirá pronto al extraer su Sacred-Heart, se burlaría la Pelinegro mirando al chico. Issei apretaría los dientes en señal de frustración sin saber qué hacer. Kiba al ver eso eliminaría a otro sacerdote para llamar la atención del castaño. Youdo, llévala arriba. Yo y Koneko te abriremos un camino, le diría el rubio a su compañero. El castaño no respondió, solo agarraría a la rubia entre sus brazos para correr por donde entró mientras sus aliados lo cubrían. Al subir la colocaría de forma delicada en uno de los bancos, pudiendo observar cómo su rostro era cada vez más pálido. Tomó su mano sintiendo lo frío que se estaba volviendo el cuerpo de Asia, e intentando contener una mueca de tristeza hablaría. Tranquila, Asia, pronto todo terminará. Fue el conforte que Issei le daría a su amiga sabiendo que no podía hacer nada. Y Issei-san, si volviera a nacer, ¿serías mi amigo otra vez? Dijo la chica a duras penas y mirando a Issei. Agachando la mirada por unos segundos para mirarla con los ojos vidriosos y una sonrisa, el castaño respondió, por supuesto, y te prometo llevar a muchos lugares para divertirnos juntos. Colocaría su mano en la mejilla del chico. Ojalá hubiera nacido en este país, gracias, fueron las últimas palabras que podría decir la chica con una pequeña sonrisa en su rostro. Con ese último suspiro la rubia cerraría los ojos con una sonrisa y la mano que sujetaba la mejilla del chico caería. Issei no pudo reaccionar, otra vez había fallado, otra vez perdió a alguien querido y otra vez se estaba lamentando de no haber hecho más por un amigo. De forma lenta colocaría ambos brazos de la chica encima de su estómago mientras las apretaba de forma suave. ¿Qué pasa, pequeño demonio? ¿Vas a llorar? Fue la voz de la caída que se oía más cerca desde la entrada subterránea. La voz de la caída que había llegado con unas heridas en su cuerpo, siendo sanadas por un aura verde gracias al efecto de la Sacred-Heart de la rubia, pero Issei no se daría la vuelta, seguía con la mirada en el cuerpo de su amiga, pero sus ojos tenían un leve brillo. Con este poder Azazel-sama verá la importante que soy. Azazel-sama siguió hablando Rainare con un sonrojo en sus mejillas mientras pensaba en su jefe. Asia, te prometo. Empezaría a hablar el chico alejándose un poco del cuerpo de su amiga. Hablando con un muerto, Issei-chan, preguntó en un tono burlón la caída. ¿Arrancarle la cabeza a esa perra? Terminó de hablar Issei levantándose aún dándole la espalda a la Pelinegro. Un instinto asesino saldría del cuerpo de Issei que iba dirigido a una Rainare que se puso nerviosa cuando el chico volteó a mirarla con una mirada que solo pedía una cosa, venganza. La Sacred-Heart de Issei empezaría a brillar y de forma rápida se lanzó al ataque preparando un puñetazo que la caída apenas pudo esquivar, observando cómo el suelo se partió por la fuerza del castaño, pero el chico no se detendría siguiendo con su ataque. Rainare se mostraba confiada de su nuevo poder. Recibió y esquivó algunos golpes curándose en pocos segundos, esperando que el chico se cansara eventualmente para matarlo. El chico aumentaba su poder para poder seguir lastimando a su enemiga, pero eso poco a poco lo estaba desgastando, llegando a un punto que su cuerpo no pudo más, deteniéndose para tomar aire, algo que aprovechó la Pelinegro para lanzar su lanza en una de las rodillas del castaño, causando que tuviera que arrodillarse de una pierna por el dolor, pero no conforme con eso la caída lo sujetó de los hombros para elevarlo un poco y seguido estrellarlo contra algunas bancas, alejándose luego de eso respirando para tomar aire. Nada mal, clase baja, pero hasta aquí llegaste, dijo Rainare algo dolorida por todos los golpes que recibió, pero confiada al ver cómo su arma aún estaba atravesando la extremidad del castaño. Pero el chico le daría un golpe a la lanza con su arma para hacer que desaparezca, pero el dolor aún seguía en su extremidad. El castaño
apoyó sus manos en el suelo para levantarse con dificultad lográndolo pero tambaleándose para mirar a la caída. Es inútil, quizás mis lanzas no sean las más vistosas, pero tienen el suficiente poder para dejar inmovilizados a demonios de clase media, diría la caída algo impresionada por lo hecho por el castaño empezando a preocuparse. Issei respirando con dificultad pero aún con la promesa que le hizo hacia en su cabeza miraría a la caída con un brillo peligroso en sus ojos daría un paso hacia adelante y luego otro, sorprendiendo a la caída que empezó a dar pasos hacia atrás por un extraño miedo que estaba empezando a sentir. Y imposible como un demonio de clase baja como tú, siquiera puede moverse, diría la caída con nerviosismo y temblando. Porque no soy como cualquier demonio, fue lo dicho por Issei con seriedad en su voz y mirada. Entonces apretaría su mano izquierda para que su Sacred Heart empezara a brillar y generar un aura verde hasta empezar a cubrir el cuerpo del chico que sentía un aumento gradual de su poder asustando a la caída que no entendía qué estaba pasando. No puede ser, se supone que solo tenías una dulce critical, diría Rainara al sentir como si una bestia se hubiera despertado. La pelinegro por desesperación le lanzaría otra lanza, pero el castaño la atraparía con su mano izquierda, que ahora le cubría casi todo el antebrazo con los picos dorados al final de esta, y en los dedos ahora tenía garras, ahora parecía parte de una armadura. La chica intentaría huir pero Issei con una velocidad mayor, agarraría la pierna de la caída para estrellarle con las bancas sobrantes rompiéndolas, y al momento de obligarla a levantarse esta recibiría varios golpes en el rostro y cuerpo a una velocidad que solo iba en aumento. Rainare cansada y herida de tantos golpes en un intento de golpear al chico vio como si se hubiera vuelto una sombra que se colocaría detrás de la chica para darle un último golpe detrás de la cabeza de la chica dejándola tirada en el suelo. El castaño se tambaleó y estaba a punto de caerse pero sería sujetado por Kiba que también se veía cansado. El castaño lo miró por unos segundos para sonreír con burla. Llegas tarde, principito, ya hice todo el trabajo, diría Issei parándose de forma correcta o al menos eso intentaba. Solo le diste el golpe de gracia, yo la enfrenté allá abajo, respondería luego de unos segundos el rubio manteniendo la vista en el cuerpo de la caída. Issei se reiría para observar como una Koneko igual cansada, pero en menor medida ponía su pie en la espalda de la caída para que no escapara recibiendo un pulgar arriba del castaño. Pierden su tiempo, pronto vendrán mis aliadas y acabarán con ustedes, dijo la caída con dolor, tratando de forzar su curación sin mucho éxito. Yo no lo creo, diría una voz femenina que se acercaba desde la entrada de la iglesia. Los tres voltearían a ver cómo Rías aparecía con una mirada satisfecha acercándose. Issei no estaba seguro qué hacía ella aquí pero no quería meter en problemas a sus aliados por lo cual dio un leve paso hacia adelante. Roja, esto es mi culpa, yo escapé y ellos me siguieron, dijo Issei echándose la culpa de todo. La pelirroja le daría una sonrisa al castaño para acercarse a la caída por lo cual Koneko se alejaría dejando que Rainare levantara la cabeza con sangre saliendo de ella mientras se curaba poco a poco pero sabía que ya no tenía el poder de hacerle frente a Rías. ¿Creíste que con la Doiligtaling eras imparable? A mi lindo sirviente le bastó un par de golpes para dejarte tirada en el suelo, muy patético, ¿no lo crees? Se mofó la pelirroja con simpleza enojando a la caída. Cuando vengan mis aliadas los mataremos a todos, en especial a ti, hija de la casa Gremori, diría, casi gritando la pelinegro con ira en su voz. ¿O hablas de Rías? Se pondría de cuclillas tirando al suelo dos cosas ellas. La caída tenía una mirada de shock ya que lo que había tirado la pelirroja fueron dos plumas negras con distintas tonalidades, reconociendo perfectamente a quienes les pertenecía. ¿En serio pensaron que podrían estar en mi territorio sin que yo lo supiera? Solo esperaba el momento para cazarlas sin que los altos mandos de los ángeles caídos puedan iniciar una guerra contra nosotros por matar a los suyos y por tu culpa, mi lindo. Issei se enojó conmigo, dijo Rías, mostrándole a la caída que siempre supo de ellos como también susurrando lo último. La demonio de clase alta se levantaría para observar el brazo izquierdo del castaño y sonreír con orgullo para volver a mirar a su enemigo caído que seguía procesando todo mientras una Akeno sonriente llegaba colocándose a un lado de Issei. Creíste que la Sacred Heart de Issei era una ordinaria y te equivocaste ante nuestra presencia. Es una de las legendarias Longinus, el guantelete del emperador rojo. La Boosted Heart, hablarías con total orgullo por el arma que tenía el chico. Abre los ojos en shock. La Boosted Heart, la Sacred Heart capaz de superar a los dioses,
en manos de ese mocoso, diría incrédula la caída. El chico observaría su guante con cierta intriga y sorpresa, pero agradeciendo haber sido capaz de despertar ese poder para vencer a Rainare, aunque aparte de eso no recuerda cómo fue lo suficientemente rápido para estar a espaldas de la caída. Quizás era una habilidad de su arma. Tiene ese potencial si se entrena, y yo le voy a ayudar para alcanzarlo, respondió la demonio, mirando a la caída por encima de su hombro. La pelirroja se acercaría al chico que tenía una mirada cansada, para acariciar su cabeza sin dejar de sonreír. Sabía que podías hacerlo, estoy orgullosa de ti, le dirías de forma amable y con cierto cariño en su voz. Gracias, Rías, siento haberte gritado antes y todo eso, dijo el castaño algo avergonzado. No te preocupes, lo entiendo, estabas molesto y querías salvar a tu amiga, dirías comprendiendo las acciones del chico. Pero no pude salvar a Asia, fallé, respondió el castaño bajando la mirada. Al menos falleció junto a su amigo y con una sonrisa en su rostro. Recuerda eso, dijo Rías alejándose para que su mirada se tornara seria. Ahora terminemos con esta pequeña plaga de cuervos. La chica haría aparecer en su mano una bola de energía negra con bordes rojos, acercándose a la caída, que se asustó al ver eso y usaría su última carta para intentar salvarse. Isekun, sálvame. El castaño abriría bien los ojos, ya que ahora la apariencia de la caída había cambiado, siendo que ahora lucía como la misma chica que se presentó ante él, además de la misma voz dulce. Isekun, por favor, este demonio solo me uso para poder controlarte, sálvame. Yo te amo, dijo Yuma entre lágrimas y con miedo. No intentes engañar a mi sirviente, diría la pelirroja con ira y molestia. Pero una mano se pondría en el hombro de la chica, volteando a ver al castaño, que tenía una mirada ensombrecida, empujando con delicadeza a la pelirroja, colocándose enfrente de Yuma, que sonrió pensando que podría salvarse. Sí, juntos podremos derrotar ese demonio, para hablaría la pelinegro, pero sería interrumpida por otra voz. Vos. La voz de la Sacred Gear de Issei fue la que interrumpió a la caída, además que la gema del centro empezaría a brillar, algo que puso nerviosa a Yuma. Y Isekun, que quiso hablar la chica, pero otra vez sería interrumpida. Vos. Dos aumentos más se escucharían y la mirada de Yuma empezaba a tornarse desesperada al ver la mirada afilada que le daba el chico, señal de que no le iba a perdonar la vida. Vos. Ese demonio te desechará cuando ya no le sirvas, gritó la caída con desesperación y rabia. Vos. Quizás, pero tú no vivirás para verlo. Y se cargaría su puño hacia atrás luego de decir esas palabras. Fue lo último que escuchó la caída, cuando el castaño de un golpe le arrancaría la cabeza de un sólido uppercut, observando cómo el resto del cuerpo de la pelinegra caía al suelo para que una bola de energía saliera del cuerpo, y se la sujetaría mirando que era la Sacred Gear de Asia. A paso lento se acercaría al cuerpo de la rubia, dejando que Rías elimine lo que queda del cuerpo de Rainare. Lo hice, Asia, pude vengarte, ahora puedes descansar en paz, Koneko. Kiba, gracias por ayudarme, dijo Issei con una pequeña sonrisa, arrodillado enfrente del cuerpo de la rubia. El rubio asentiría con la cabeza, mientras la joven de pelo blanco le levantaría el pulgar. Rías, al ver cómo estaba Issei, suspiraría para sacar un alfil, acercándose a donde estaban los dos chicos con lentitud. ¿Uchao acaso? Se preguntó a sí misma la pelinegra con una ligera sorpresa en su voz. Y se escucha, como demonio de clase alta que soy, tengo el derecho de tener un juego de piezas completa para poder reencarnar a quien yo quiero, lo sabes, ¿verdad? Le preguntó al chico la pelirroja, mientras se colocaba a un costado de él. Sí, me lo explicaste cuando enfrentamos a esa mujer araña. ¿Acaso?, diría el castaño, medio entendiendo hacia dónde iba la conversación. Escucha, no pude preguntártelo cuando te convertí en demonio para salvar tu vida, por eso quiero que tú tomes esta decisión. ¿Quieres que conviertas en demonio donde nunca más tendrá una vida normal? Le preguntó la pelirroja con seriedad mientras levantaba su pieza. El chico cerró los ojos pensando en si estaría bien convertir a la joven rubia en demonio o dejarla descansar en paz luego de todo lo que ha vivido, pero entonces recordaría sus últimas palabras. Si volvieran a ser serias, mi amigo. Issei abriría los ojos para mirar a su rey y asentir con la cabeza en señal de afirmación. Sin necesidad de más preguntas, Rías colocaría tanto la Sacred Gear como la pieza en el pecho de la chica para seguido levantar la mano. Te ordeno, en nombre de Rías Gremori, a ti, Asia Argento, resucitar en esta tierra como mi sirviente y reencarnar como un demonio en mi alfil, fue el cántico que salió de la boca de la pelirroja, mientras un círculo rojo se formaba en el suelo.
Con esas palabras tanto la pieza como la Sacred Gear entraron en el cuerpo de la chica rubia que poco a poco empezó a recuperar su color natural de piel para lentamente abrir los ojos con confusión. Espero grandes cosas de ti, Asia, con tu poder de curar cualquier raza. Hice ahora te la dejo a tu cargo, dijo Rías, mirando a la recién despierta Asia para terminar viendo al castaño. Rías, gracias, diría el castaño mostrando una sonrisa sincera. La pelirroja desvió la mirada con un pequeño sonrojo mientras Akeno se reía para sí misma pero admitía que le gustaba ver esa sonrisa en el chico. ¿Y César? Preguntó Asia unida por haber despertado luego de sentir un vacío por unos segundos. Así es hora de volver juntos, diría Issei de forma suave extendiendo sus brazos. La chica sonrió abrazando al chico ante la mirada sonriente de los demás, incluso hasta Kiba y Koneko, mientras Rías se sentía feliz de la evolución que tuvo su peón esa noche, sabiendo que ahora tendría que esforzarse el doble y ella lo ayudaría para las futuras peleas.